dije, Carlos, venite. Tengo a ver, bien, bueno, a ver, vamos arrancando para tratar de ser a la contra capaz del Uruguay, tratar de arrancar más o menos puntuales, que seguramente vaya cayendo más gente. Primero que nada, bueno, bienvenido a las caras nuevas que veo por acá, de las reuniones. Sé que algunos también ya están conectados a través de internet. La reunión de hoy, para yo no hablar mucho, después vamos a abrir un poco a la discusión y las preguntas y responder también consultas de todos. Vamos a retomar algo que habíamos arrancado a principios de año, que era arrancar con una pequeña charla, máximo unos 30 minutos más o menos. 30 minutos. 30. A ver, no, que nos sirva para capacitarnos a nosotros como equipo y también la gente que viene afuera, bienvenido. Y si será un tema importante el tema de innovación y de emprendimientos acá en Uruguay. Martín tiene una amplia experiencia en el rubro, fue uno de los fundadores de WOW, ya ahora apartado de la tarea de WOW, pero también trabajando con nuevos emprendimientos, una con Hydra, aceleradora, creadora de empresas. Y bueno, diversos emprendimientos, así que nos puede tirar material y ideas que están buenas, porque nosotros también tratamos de hacer un emprendimiento dentro de la política y creo que tratamos de ser los más innovadores que hay en el espectro. Tratamos de hacerlo, en algunas cosas ya estamos pudiendo ejecutarlo, así que vamos a aprender muchísimo de eso. Y después la idea es abrir esto a conversar. Nosotros, de los que ya estamos trabajando en el partido, es compartir un poco lo que estamos, lo que hemos hecho en estos meses, lo que se viene para esta última etapa del año, que se vienen varias cosas de parte del partido, y a los nuevos o los que vienen a conocer un poco, que tiren preguntas y consultas sin miedo, sin preocuparse que pueda caer mal o lo que sea, preguntar, así se van con todas las respuestas que vinieron a buscar, y por qué no, que vayan ya pensando en volver para la reunión que viene. Eso creo que sería el mejor objetivo para cada uno de los nuevos que vinieron. Así que no aburro más, los dejo con Martín Giura, que nos va a hablar un poco de innovación y emprendimientos, y después te queda para conversar un poco. Sí. Vamos arriba. Bueno, buenas tardes a todos, voy a tratar de ser lo más breve posible. La idea de esta charla, la última vez que la di duró 2 horas, había preguntas de por medio y demás, así que reducirla a 30 minutos, básicamente todo el conocimiento no, distintas experiencias de cómo poder empezar desde cero, armar un emprendimiento o conceptos de innovación, creo que llega mucho más. Pero voy a tratar me quedo muy contento si hoy por lo menos se llevan 1 o 2 conceptos claves que los dejan pensando y les sirven como herramientas como para poder aplicar ya sea en sus vidas, en sus emprendimientos o por qué no mismo en el partido digital. Por lo general mi mayor contacto, y aclaro, con la política es Yahoo. Generalmente siempre he estado muy por fuera de la política y si me gustan las cosas que son disruptivas, que son diferentes. Las propuestas más clásicas generalmente me generan rechazo creo que por naturaleza. Así que el partido digital creo que tiene mucha sintonía con eso de proponer un nuevo modelo también de hacer política. Y en ese sentido, por eso también me gusta estar acá. No quiero hablar mucho de mí, ya creo que Justin habló brevemente, por lo general a veces cuento un poco mi historia, pero mi historia va a llevar 30 minutos, por lo menos, para poder hacerlo entender de cómo fue el proceso también, de cómo llegué hasta WOW, o cómo surgió WOW y demás. Pero en breve resumen, creo que siempre me pasó de que tuve ese bichito muy curioso desde muy chico. Me gustaba saber mucho acerca de distintas cosas, el mundo de internet me llamó la atención a los 13, 14 años y eso me llevó también a crear algún portal web, básicamente por casualidad. Después a eso de los 18 no sabía si estudiar ingeniería de sistemas, gerencia de administración de empresas o incluso si ser actor, nada que ver. Y terminé optando por hacer licenciatura en gerencia de administración de empresas. A los 2 años terminé juntándome con un amigo de facultad y armamos una empresa que terminó siendo una empresa de software. Y duró 2 años, hicimos trabajos para afuera, en el medio me interesaba mucho lo que es las charlas TED. En ese momento justamente era el 2009 que se estaban abriendo las licencias y me puse un poco a indagar cómo podíamos traer TED y vi que 3 días antes alguien lo había registrado y básicamente vi el dominio que estaba ahí, había un número de teléfono, llamé y ahí ayudé a organizar el primer TEDx, que fue el TEDx Montevideo. Paralelamente me metí en una ONG internacional
de una ONG de liderazgo, estuve un año y básicamente me dedicaba a venderle a empresas grandes acá la posibilidad de traer a alguien del exterior a que trabajara. Y posteriormente surgió un amigo de facultad que yo siempre lo que hacía, iba a 200 eventos y a todos los eventos decía lo mismo: si vos tenés alguna idea y estás para hacer algo, llamame. Y creo que eso terminó funcionando porque un día me llama incluso mi propio compañero de facultad con el que hacíamos todos los obligatorios. Yo siempre le decía: dejá el banco, tenía básicamente un muy buen trabajo con la gerencia, le decía: dejá el banco y dedicate a hacer un emprendimiento propio, a hacer otro tipo de cosas. Y me llamó al momento más inoportuno, cuando no quería hacer nada. Yo ahí en ese momento creo que tenía 23 por ahí, ya a los 23 no quería hacer nada, no, quería irme de viaje por lo menos en ese momento. Y me dice: bueno, juntémonos, vamos a ver. Él ya había dejado el banco, se había ido de viaje. Y me dice: bueno, intentemos hacer algo por 3 meses y si después no surge nada, seguís de nada. Y ahí empezamos de alguna manera vendiendo vajilla por Mercado Libre. Eso después terminó siendo que un día me llama Martín Lar, me llaman con el que había organizado el TEDx, y me dice: Martín, tengo una idea. Me contó la idea de que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Y básicamente eso era un viernes. El sábado le dije: yo te presento a otra persona con la que estoy haciendo algo. El sábado se lo presenté y el domingo empezamos a trabajar. Y así surgió en junio del 2010. Estoy resumiendo muy brevemente. Después fue un proceso muy rápido que pasamos en 3 meses a tener 20 personas, a trabajar con 20 personas. Después el equipo pasó a ser de 50 y eventualmente cuando yo me fui en el 2014 ya éramos casi 150 personas. La empresa también había crecido. Pero más allá de todo eso, después me fui de viaje un año. Cuando volví, yo ya en el viaje me estaba preguntando: bueno, pero ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué impacto tuvo realmente? Más allá de que cambió el comercio electrónico de Uruguay de alguna forma, yo seguía sintiendo cuando me iba de viaje de que había un poco de vacío también, de que faltaba también un poco más de propósito. Y en realidad me fui pensando en cómo poder cambiar todo el sistema capitalista y todo el sistema en general de la economía, lo cual no tuve respuestas, no era una respuesta muy fácil, pero llegué a la conclusión que la mejor manera, y ahí fue donde de alguna manera identifiqué mi propósito, es: si en los próximos 10-15 años yo me dedico a la parte más productiva y desde el lado privado, después puedo hacer lo que se llama una transferencia de recursos, de unir esas personas, recursos, capital, a otro tipo de acciones, o a otro tipo de solucionar otro tipo de problemas. Eso es algo que a mí me llenaría mucho. Y eso es un resumen básicamente de mí. Y hoy estoy acá. Cuando volví, básicamente llamé a un ex socio mío que era Nicolás Bistolfi, y los dos teníamos una visión parecida de lo que faltaba en América Latina, de que faltaban herramientas, de que había cosas que podíamos hacer para poder aumentar las chances de éxito, de que empresas e ideas pudieran ser más exitosas y llevar a mejor puerto. Y con esa base es que empezamos con Hydra. Pero hoy quiero hablar un poco brevemente, introducir lo que es el concepto de innovación y la definición de innovación. Si tienen preguntas o algo, me interrumpen. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya pasaron como 10? Dale, tranquilo. La innovación en sí, bien básico, es un cambio que introduce novedades. No me encanta esta definición y generalmente es el concepto más básico de innovación. Es un cambio que introduce algún tipo de novedades. Pero en sí la innovación, hay 3 componentes que se dan cuando esta de alguna forma ocurre. Y a mí me gustó la definición de un sociólogo que se llama Tobias Müller, y él lo que dice es que en la innovación tiene que haber una idea. Generalmente hay una invención determinada, puede tener una forma física o una forma de servicio, pero generalmente hay una invención, y después hay una difusión. Y la difusión lo que se llama es que hay un grupo de gente, un grupo de personas que adoptan esa innovación. O sea, un prototipo de por sí no se considera innovación. Si hay un prototipo que es innovador, pero ese prototipo no entró en un mercado, no fue consumido por la gente, eso no entraría dentro de la definición de Tobias de lo que es una innovación. O sea que una innovación es una invención, una idea que es ampliamente consumida por un público. Y hay otra definición de alguien que se llama Clayton Christensen, que es un profesor de Harvard. Él tiene una visión muy interesante porque él empezó con el concepto de lo que es innovación disruptiva. Y en base a eso él explica que existe como 3 etapas de la innovación
que las empresas pasan, por lo general, y que es de alguna manera cíclico. A veces no. Y cuando no es cíclico, las empresas mueren. ¿Qué es lo que dice brevemente? Él habla de una innovación disruptiva. La innovación disruptiva es esa innovación que tiene el potencial de cambiar, por lo general, todos los factores. Cambia los factores económicos, genera nuevos puestos de trabajo, destruye otra industria ya existente. Por lo general, él no ve una innovación disruptiva, sino hay una destrucción de otra industria. Podríamos hablar de muchos casos, como Uber también. Es una innovación disruptiva. Podríamos hablar de otros casos también, que lo voy a mencionar más tarde, como lo que va a ser, desde mi punto de vista, Hyperloop, que no sé cuántos conocen Hyperloop. Más tarde la idea es contarles brevemente. Pero la innovación disruptiva, si lo vemos en un caso mucho más terrenal, sería como la invención del iPhone. El iPhone que vino y que en ese momento que nosotros estábamos acostumbrados a apretar los botones y con el BlackBerry, y vino Steve Jobs y dijo, no, pará, vamos a usar vamos a usar la pantalla táctil y nada más. Y vino el iPhone y generó una innovación disruptiva que cambió por completo el mercado de los celulares. Después viene lo que es la innovación de mantenimiento, que sería como que, bueno, está el iPhone con 6, 8 GB y viene una propuesta donde después viene con 32 GB. Después viene con 64 GB, una cámara mejor y demás. Pero es una innovación de mantenimiento. Y después viene lo que es la innovación de eficiencia, que la propia empresa, Apple, lo que dice es, bueno, ahora que teníamos tantos empleados para generar estos celulares, vamos a reducir costos y vamos a hacer mucho más eficiente la producción, así nos cuesta menos producirlo y ganamos más plata. O sea que generalmente la innovación de eficiencia lo que hace es generar un ahorro a la compañía. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas empresas lo que hacen es, una vez que hicieron la innovación disruptiva, se enfocan mucho en la innovación de mantenimiento y en la innovación de eficiencia, y no vuelven a generar recursos de investigación y desarrollo para poder generar otra innovación disruptiva y volver a cambiar el mercado. Y por eso es lo que él explica, Clayton Christensen, que mueren muchas empresas. Y el desafío que tienen es de estar generando innovaciones disruptivas continuamente. Para nosotros es un poco lejano esto, porque nosotros, América Latina invierte muy poco en investigación y desarrollo, por no decir nada. Y esta es básicamente la clave. Yo estaba mirando una gráfica de cuánto invertía, quién era el que más invertía ahora último en investigación y desarrollo, y aparentemente es Amazon, que invierte 16.000 millones de dólares por año en investigación y desarrollo. Y esa es una empresa que en no muchos años, en 20 años desde mi punto de vista, más allá de que Jeff Bezos va a ser el tipo que va a tener más control, más poder en el mundo, desde mi punto de vista, Amazon va a ser una empresa muchísimo más grande todavía. Nosotros seguimos invirtiendo en recursos naturales. Y nosotros seguimos invirtiendo en recursos naturales. Y el futuro en sí está en el conocimiento y en el intelecto. No sé cuántos vieron esta gráfica alguna vez. Ciclo de adopción de tecnologías. Si me levantan la mano, así puedo ver. En realidad esto es una gráfica bien simple que lo que muestra es cómo se adoptan las tecnologías y... ¿Puedo decir algo? Sí. Cortarle los brazos a aquellos dos. ¿Cómo? Cortarle los brazos a aquellos dos, vieron todo. Acá básicamente lo que dice es que, bueno, en los innovadores generalmente siempre cuando hay una nueva tecnología hay un porcentaje que son lo que se llaman los usuarios evangelistas o los adoptadores tempranos o los innovadores. Estos innovadores son el 2,5%. Después vienen lo que son los primeros seguidores, que son esos, bueno, que hay unos más arriesgados, después hay otros que siguen un poquito, pero después está lo que se llama la vida. Y acá esto marca entre el antes y el después de que un emprendimiento, de que una idea o de que una tecnología nueva realmente logra ser adoptada. Si no logra pasar este punto de acá, muere. ¿Y qué es este punto de acá? Es, bueno, justamente el punto que define entre la mayoría precoz. Por ejemplo, nosotros nos pasaba que en WoW, al principio de todo, el principal cliente eran mujeres. Y por lo general eran mujeres que, el 80% de los clientes eran mujeres. Y mujeres jóvenes. Empezaban siendo que capaz que tenían 26, 27, 28, 30 años, 30 y poco. Eran hábiles con la tecnología y demás. Cuando empezamos a entrar acá, cuando venía y una señora de 65 años estaba comprando o estaba llamando al call center, una persona que ni siquiera tenía idea de cómo comprar, la mayoría tardía, venía y aprendía a comprar online para poder usar el servicio. Y ahí ya sabías que de alguna manera habías logrado cumplir el proceso de adopción. Y había llegado la mayoría.
Pero hay un punto acá donde mueren muchas empresas. Estaría bueno. Esta es una innovación y es Hyperloop, que me gustaría mostrarles. ¿Tiene sonido? Igual está en Imagine inglés. traveling non-stop at up to 670 miles per hour, above land or underground. This is Hyperloop, a new mode of transportation that has been developed by Hyperloop One. It starts with an electric motor, which is broken up into two basic components: the rotor, which rotates, and the stator, which is stationary. The stator is an electromagnet, so when an electric current passes through it, the rotor is magnetically attracted to spin. Unlike a normal electric motor, the Hyperloop One motor isn't circular, it's linear. And the rotor is on the pod, which is propelled magnetically as it moves over the stator. Hyperloop One's unique technology uses magnetic levitation to guide and lift the pod off the track. Nearly all of the air inside the Hyperloop tube is removed using a series of vacuum pumps. This effectively creates our own sky inside the tube, as if you were quietly flying at 200,000 feet above sea level. This reduces drag so only the smallest amount of electricity is needed to achieve extraordinary speeds, and creates a more cost and energy efficient system than high-speed rail or airline transport. Hyperloop One will be automated by the most advanced systems in the world, allowing a safe and efficient journey that's never delayed or overbooked. Hyperloop is the first new form of public transportation in over 100 years. Fundamentally, it will change the way we travel, work, and live. Welcome to the future. Welcome to Hyperloop One. Básicamente lo que hace Hyperloop, o lo que promete hacer, todavía no está 100% probado, no es una tecnología que esté... Pero básicamente se están haciendo buenos esfuerzos. ¿Cuántos conocen a Elon Musk? Elon Musk es el inventor de Tesla. Y es un invento de Elon Musk. Sí, sí, es un invento de Elon Musk. Yo lo conocía por Tesla. Claro. Y en realidad la marca de esto es SpaceX, que son los cohetes que son reutilizables. Pero en sí esto hoy capaz que lo vemos muy futurístico, pero yo lo veo mucho más cercano, es decir, en los próximos 30, 25, 30 años, si esto estuviera, lo que yo visualizo es América Latina conectado por esto. Y si me parece medio una utopía, eso cambia por completo lo que es la economía de América Latina. ¿No? Cambiaría. En menos tiempo Uruguay ya aprobó la primera línea de 300 kilómetros. Creo que sí, que lo construyeron, hicieron una prueba. No llega a 1200 kilómetros como prometen, creo que llega a 800. El primer tramo son 300 kilómetros. Mi De hermana velocidad. me dijo justamente que lo habían aprobado hacia una semana o dos, Sí. que dieron el radio el visto bueno para empezar Para construirlo. para construirlo. Sí, para construirlo. Todavía no, el prototipo que hicieron lo hicieron en Estados Unidos. Sí. Y va a empezar Los Ángeles, California, que eso va a ser un tramo muy interesante. La idea es que vaya entre 800 y 1200 kilómetros por hora. Pero si eso se construyera, tendríamos de Uruguay a México, podríamos estar en cada 14 horas, que es lo que imagino en Hyperloop. No todo de corrido, porque obviamente tendría partes en el medio, pero después podría haber otro a Brasil y otro a Chile. Eso haría que también a nivel cultura y demás nos cambiaría por completo nuestra economía. Estaríamos vendiendo diferente, estaríamos trabajando en lugares que nos cambiaría por completo eso. Y eso es una innovación disruptiva, que genera cambios, genera nuevos puestos de trabajo, también nuevas oportunidades para personas que no tenían acceso a trabajar, no se imaginaban, no, me voy a trabajar tan fácilmente a Argentina, me voy tan fácilmente a México. Pero eso es igual, es una suposición mía del impacto que puede tener Hyperloop si estuviera en toda América Latina. Pero esta tecnología, hay cosas que hoy no estamos viendo de cómo va a impactar en un corto plazo relativamente. Capaz que sí. Yo tengo una preguntita. En la gráfica anterior, Sí, en el abismo, sí. ahí mismo, ¿cuál es la clave a llegar para llegar? ¿Qué hicieron, por ejemplo, en Google, para llegar a la mayoría precoz? Ese es el abismo. ¿El o me quedo? Hay un tema en la adopción de tecnologías que también depende de que el mercado esté preparado. O sea, y de que sea el momento adecuado. Que de eso voy a hablar un poquito brevemente, pero más adelante, de que estés en el momento adecuado. Y en eso tenés señales para darte cuenta si estás en el momento adecuado. Porque el mayor error muchas veces con estas tecnologías muy innovadoras es que llegaste demasiado temprano. Y es un problema llegar demasiado temprano, justamente porque capaz que estás 10 años antes
Y es la misma idea en el momento justo donde culturalmente está preparado y después se implementa. Entonces hay cosas que no controlás en el país bandera. Llevo mi tema. Yo en este momento compito con universidades, con la Clínica Mayo, con universidades en España, con una cantidad de gente, con una cantidad de recursos. Todos han llegado a algoritmos similares. Ninguno ha llegado al hardware suficiente, al hardware lo suficientemente cómodo como para aplicarlo. Trabajan con dispositivos intracranianos, una cantidad de cosas, Sí. cascos, una cantidad de cosas. ¿Cómo se pasa, cómo se agarra, al ver la forma de la gráfica, te diría que necesito determinada velocidad para pasar ese salto, para pasar ese valle? ¿Cómo se pasa ese valle? Es que vos hoy todavía no estás acá. No. O sea, todavía no tuviste que los innovadores lo probaron. Ahí está. O sea, hoy lo primero que necesitas es identificar quiénes son estos innovadores y lograr tener un producto funcionando. Esos innovadores es la gente que me está poniendo plata y me está apretando y me está llamando una vez por semana para que... Yo creo que no. Para... Yo creo que los innovadores no son eso, porque los innovadores son... O sea, esos son los que están visionando el potencial que tiene tu producto. No, porque son gente que lo necesita. Ah, ok, Son ellos lo usuarios. necesitan. Eso. Son usuarios o familiares de usuarios. Ok. Esos son los que te están financiando. Esos son los que están Ok, financiando. entonces esos son los innovadores. Esa gente la tengo. ¿Cómo agarro velocidad? El problema es que hoy no tenés el producto. O sea, la gente la tenés, pero no le desarrollaste el producto funcional. Una vez que tengas el producto y ese producto tenga y cumpla las necesidades más básicas de estos innovadores, los propios innovadores van a empezar a recomendarle a otros que si eso funciona bien vas a tener tus primeros seguidores, porque vas a poder generar una comunidad. Pero hoy lo que no tenés es el producto. O sea que lo que te da la velocidad para saltar el abismo es el Sí. beneplácito del 2,5% de los innovadores. Sí, estos. Eso es lo que te da la velocidad. Para... Exacto. Si esos lo adoptaron y tuvieron una buena experiencia con tu producto, ellos van a ser los que te van a estar vendiendo el propio producto. Pero si ellos no tienen una buena experiencia y demás, olvídate, esto se muere acá. No tenés primeros seguidores. Y no hay producto todavía. Y es que hoy no hay producto. Entonces, en tu caso no hay. Pero voy siguiendo, igual después cualquier cosa seguimos. La máquina de escribir. Esto fue una innovación disruptiva en su momento. O sea, si bien buscando la historia y un poco viendo, no había un inventor, un momento donde se inventó la máquina de escribir en particular, estamos hablando de 1700 y algo, donde se hizo la primera máquina de escribir, pero esto cambió por completo, generó puestos de mecanógrafos, también le generó mucha inserción laboral a las mujeres en ese momento que justamente estaban muy segregadas del sistema laboral, y le generó un nuevo puesto de trabajo donde estaban como mecanógrafos. Y se las empezó a respetar así, generó cientos de miles de puestos de trabajo, y a su vez cambió la forma en que se hacían los documentos, la forma en que había gente que tenía muy mala letra que de esta manera podía estar representada. Pero a su vez fue el puntapié siguiente para que nosotros pudiéramos hoy utilizar las computadoras. Si este paso intermedio no hubiera estado, probablemente la computadora en sí y escribir en un teclado no sería una moneda corriente hoy. O sea que de alguna manera la primera adopción de tecnología dentro de la casa, de las primeras eran estas. Y ahora me echo y vengo a algo mucho más terrenal. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos viendo bueno. ¿Qué es estamos bien? ¿Cuánto te queda? Sí, dale. Yo puedo hablar horas. ¿En 10 minutos? ¿15? Dale. Quiero entrar a algo mucho más terrenal, de decir, bueno, vimos algunos conceptos de innovación y de cómo se implementa y de cómo podemos encontrar la idea apropiada y romper algunos mitos de cómo encontrar la idea apropiada. ¿Está en inglés también? Do you and your dog use the same soap? If so, one of you is damaging your hair. Really? Huh? Dial Cross Species is specially formulated for both humans and dogs. You'll like that it gets you clean. He'll like that it smells like beef. That sounds great! Jim, are you showering with the dog again? What the hell? Sí se entendió.
Básicamente es un loco que se está bañando con su perro y en realidad lo que se le ocurrió es la maravillosa idea, como siempre se baña con su perro, de hacer un shampoo que le sirva a los dos. Entonces el shampoo huele también a bife y lo bueno es que como siempre lo hace, bueno, se baña y la esposa gritándole, che, ¿te estás bañando con tu perro otra vez? ¿Qué miércoles estás haciendo? ¿No sé qué? Sí, oh. Y el perro como preguntándose. En realidad esto es una alegoría, como decir, desmitificar un poco esa idea de lo que se nos ocurre, la idea maravillosa en el baño y de algo que nos pasa a nosotros que decimos esto le pasa a todo el resto. En realidad justamente a este señor se le ocurrió esa maravillosa idea, pero lo que quizás no se dio cuenta es que él es la única persona que necesita eso. Y muchas veces lo que tendemos a hacer es a pensar esa gran idea que solamente aplica a unos pocos y que realmente no tienen un mercado. Es un poco lo que quiero transmitir con esto. ¿Cuántos conocen Webpack? Está bien que no lo conozcan. Y ahora les pregunto, ¿qué tanto influye tener mucho dinero para poder generar una idea? O sea, ¿qué tan importante es tener el dinero para poder ejecutar un negocio? Una cosa es generarla, otra cosa es ejecutarla. Una cosa es generarla, otra cosa es ejecutarla. Generarla no tienes dinero, para ejecutarla sí. Para ejecutarla sí. O sea que si tendrías mucho dinero y tuvieras la idea, tenés mucho más chances de éxito. Si tenés la idea, tenés muchas más chances de éxito. Más chances, con dinero se consigue. Bien. Si no. ¿Tienes la idea? Por más dinero que tengas, O sea que... Capaz de tener la se consigue idea quien tiene la y el idea. teléfono el que tiene la plata. Bien. Si no son pasos y si no son cuentas de negocios, esa es otra cosa. Bien, o sea que ahora les tiro mucha plata. Las chances de éxito de esa idea van a aumentar drásticamente. Yo les digo acá, tienen 20 millones de dólares. Pero ¿hay una idea? Sí. Bueno, hay que evaluarla. Después que voy al Caribe va a pensar. Vos te la gastás antes, hay que es un peligro eso. Y le digo cuál es la idea. Supermercado online en 1996. Webbank. Básicamente hizo una salida a la bolsa, lo que se llama, por 375 millones de dólares. Significa que él vendió sus acciones al público en general y recibió a cambio 375 millones de dólares para hacer lo que quisiese. 1996. La empresa estaba evaluada ya en ese momento en 4.800 millones de dólares. Tenía 1.000 millones de dólares en depósitos y cadenas de distribución, o sea que tenía prearreglado que le iba a pagar a depósitos y demás 1.000 millones de dólares. ¿Qué se imaginan que pasó? Se fundió. ¿Por qué? Y en el 96 no había una infraestructura informática como para poder vender así. Sí, Sí. Ajá, ¿qué? Muy maduro internet. Muy maduro Internet. Estamos hablando de Estados Unidos. Y bueno, ya existía Windows 95, no me parece que... y capaz que los medios de pago no eran tan comunes como ahora. Medio de pago. Ah, ahí sí. Bien. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Vendió 395.000 dólares en toda su historia. ¿Qué más pasó? Perdieron 50 millones de dólares. Y una de las claves, y uno de los factores que también lo estamos midiendo acá, es que había una falta de experiencia en la industria del supermercadismo de los fundadores. No tienen ni idea de la industria del supermercado. Querían hacer una idea, querían hacer algo innovador, el supermercado online, pero en el equipo fundador no tenían ni idea de eso. Y no habían hecho nada para poder agarrar esa experiencia. Nosotros tampoco tenemos idea y nos damos cuenta antes de Con el diario del lunes es muy fácil. Estamos hablando pero mucho. no, pero tampoco, nosotros no tenemos el diario el lunes, pero te das cuenta. En el 2001 estuvieron bancarrota. Era obvio, ¿no? Era obvio. Acá estamos justo en el año 2000, fue la crisis de las .com y se cayeron la mayoría, era toda una burbuja gigantesca donde se metía dinero para todo porque era el futuro, pero todos creían de que el mayor clic de tecnología y todo eso iba a ser en ese momento. Había una creencia generalizada de que íbamos a avanzar mucho más rápido de lo que realmente avanzamos. El ciclo, no solamente el ciclo de adopción de tecnología, hay otra gráfica que muestra la adopción de las tecnologías en sí y de las curvas,
y estábamos mucho antes de lo que pensábamos. Fue Clinton que hizo la primera transferencia, me acuerdo. No, Comprando, sí. no sé eso. Sí. Y hoy dijiste que 10 años, que puede estar 10 años antes la idea, ¿no? Sí, No funciona. 10 años después capaz que funcionó. Entonces. exacto. Igual hoy el tema del supermercado online sigue siendo un desafío para los propios supermercados. Hoy 2017, por más de que Amazon compró Whole Foods, que es una cadena de supermercados, y es la razón por la cual creo que Amazon va a ser el doble de tamaño del que tiene hoy, porque va a ser dueño de la mayoría de los Pero supermercados el del mundo. problema igual no está en la venta, está en el transporte. La logística. Ese es el problema mayor. La Por logística eso tenés más posibilidades con el transporte, por el cosa del loop, no sé cuánto fue que dijeron que se llama. Hyperloop. Eso. También está ahí el secreto, porque el problema está en el transporte, en el sentido que el transporte equivale al mayor porcentaje que tiene el costo del Bueno, producto. ahí estás entrando en un tema importante del tema logístico y la importancia que tiene Es la el mayor logística. costo que tiene cualquier producto. Que nosotros las evaluaciones están aprobadas. ¿Esto? La evaluación sí está aprobada, está. ¿En qué? No, la evaluación es el valor de bolsa de esos momentos. Sí. Valía 4.800 millones, pero estaba todo hiperinflado. Estamos hablando de una época donde estaba todo inflado. Las empresas valían miles de millones de dólares que después terminaban valiendo en papeles. Después no valían nada. No, hay un tema, hay- Sí, un tema pero ese tema sigue hoy vigente también en lo que valen las empresas y las fortunas de Bill Gates o de lo que fuera también. Es en las valuaciones de que tienen las compañías, que también en algunos puntos, pues decir, bueno, están por arriba. Uber vale 80.000 millones de dólares, 70.000 millones de dólares. Voy a tratar de seguir más rápido. Ya están los 30 minutos, ¿no? Dale. Dale, le meto. Generalmente lo que pensamos es una idea que es el qué voy a hacer, después por qué voy a hacerlo y después quién lo va a usar. ¿Qué, por qué y quién lo va a usar? Entonces, básicamente la idea es lo primero que hay que pensar. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Primero pensás qué vas a hacer, pensás en la solución, después empezás, bueno, ¿por qué voy a inventar esto? Y después pienso, a ver, eso que voy a inventar lo va a usar tal persona. La idea es lo primero. O arranca En con la realidad necesidad. creo que la No idea puedes arrancar con quién lo va a usar, ¿quién lo va a porque hay una usar? necesidad ¿Qué se primero. necesita? Ajá. Empezar por acá, eso es lo que sugiere. Arranca Bien. Bien. La idea no es lo primero. A ver, y acá hago una aclaración. ¿Cómo soluciona el problema? Hay muchas maneras, y esto no es que tenemos la burbujita de la burbuja de cristal y que esto que estoy diciendo hoy se cumple en el 100% de los casos. Mentira. Hay veces que sí se empieza por una idea y eso se termina haciendo en una gran idea de producto y eso termina siendo implementado por miles de personas y utilizado y demás. A lo que voy hoy es que esto por lo general no es la regla. O sea, lo que pasa generalmente cuando se empieza pensando así es que eso no llega a ningún puerto. Entonces lo que yo invito a hacer, o lo que invitamos a hacer incluso en los procesos que hacemos con Nico y con Hydra, es dejar esto de lado y empezar justamente por quién lo va a usar, que es lo que estaban diciendo. Entonces primero decir, ahí me pueden decir ustedes, pero ¿quién va a usar qué si todavía no tenés la idea? Entonces a lo que vamos es justamente representando quién lo va a usar como un mercado determinado. ¿Quién lo va a usar? ¿Por qué lo van a usar? Y después, ¿qué es lo que vas a estar haciendo? O sea, ¿en qué estás pensando? Por ejemplo, en tu caso, estás pensando en, no escucharon todo el speech, y tampoco la idea es hacerlo porque si no se hace demasiado largo, pero personas que tienen epilepsia. ¿Quién lo va a usar? Personas que tienen 50 millones de epilépticos. 50 millones de epilépticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen... Tienen a su vez 4 personas alrededor promedio, estamos hablando de 250 millones de personas preocupadas por la epilepsia. ¿Está? ¿Y qué vas a hacer? Dar una tranquilidad a la familia, Bien, ¿cómo? avisándole antes de que suceda la crisis, Perfecto. para que la persona, que el epiléptico no se lastime. Empezaste en un mercado determinado, lo tenés una razón particular y después desarrollaste una solución Porque es especial. lo que me pasa a mí. Y eso sí es un problema que por suerte, no sé si por suerte, pero no es como el caso de el shampoo para perros.
Justamente. Es un tipo de idea que te pasa a vos, pero que le pasa a 250 a X cantidad de millones de personas. ¿Decís que no somos tantos los que nos bañamos por los perros? Yo nunca lo hice, pero si quiere alguien No tengo perros por las dudas, no tengo perros. decirlo y compartir una situación de vida. ¿Cuántos conocen ArchiQueryform? Este fue el primer buscador que existió en Internet. Fue el primer buscador. Básicamente servía para buscar documentos. Y después vino Google, que no fue el primero que llegó, no fue el primer buscador que llegó. Antes de Google estaba Yahoo, estaba Altavista, Yahoo, Altavista, estaba Lycos, Terra, no sé. Había muchísimos buscadores. Pero generalmente el buscador no era lo único que hacía, era más que nada portal, entonces tenías otro tipo de servicios, tenías correo, tenías 1500, pero nadie venía y te hacía la búsqueda bien. Entonces Google, ¿qué vino? Google desarrolló ese algoritmo donde lo que hacían ellos era, la búsqueda te llevaba 10 veces menos tiempo que en cualquier otro lugar y a su vez te daba una relevancia de resultados mucho mejor. Ese fue el foco central que tuvo Google. No hacía todo lo que hace hoy, no te brindaba servicio de correo electrónico, nada. Era una cosa bien específica que hacía. La búsqueda la hago bien. Y llegó más tarde. ¿Cuántos conocen este logo? Napster. ¿Qué quiere decir que hacía Napster? Bajabas música y ¿cómo funcionaba? Primero bajabas música, después la compartías desde computadora a computadora. Claro, vos lo que hacías es comprometías a dejar un espacio que te use recursos de tu computadora y esos recursos que utilizaban te daban derecho a vos también de poder bajar música de otros. Vos podías hacer que era como que unos que... No sé si era excluyente. Un trueque. Era como un Pero no era excluyente. No era excluyente. Es decir, que no querías compartir archivos. Y podías no compartir. Era peer-to-peer. Igual te marcaba ahí, como que eras un medio parásito y vos todo el tiempo estabas recibiendo pero no dabas. Pero ¿qué pasó? Se pasó por a todas las disqueras y demás porque básicamente no les pagaba nada. Se peleaba con Metallica. Obviamente los artistas estaban en contra porque no recibían los royalties por los CDs, la compra de CDs, pero cambió por completo la industria. Cambió por completo la industria de la música, ya en ese punto. Entonces, ¿qué pasaba? Los propios artistas decían, no estoy recibiendo royalties por esto, y se enojaban y no había vuelta atrás. La gente ya estaba acostumbrada a empezar a bajarse las canciones gratis. Y después vino ¿quién? Steve Jobs, y dijo, fue a las disqueras, algunas lo recibieron bien, otros no, pero lo que le decía es, yo lo que te propongo es, en vez de vender discos, vendemos canciones. Y a cada canción le ponemos el mismo valor, $1. Y de esa manera, por $1 la gente va a estar dispuesta a pagar, entonces vamos a poder hacer un mercado y vos vas a poder recibir plata. No vas a recibir lo que recibías antes, pero al menos vas a recibir algo. Empezaron, tuvo adopción, a su vez después salió el iPod, eso generó también toda una comunidad alrededor de esto, la venta de canciones, de compra de canciones, era un hábito. Pero después llegó otra cosa diferente, que es Spotify. Y cambió el modelo, dijo, ahora vamos por un modelo de suscripción. Vos podés escuchar cualquier canción que quieras y todo, y a los artistas yo le pago según las canciones que escuchan de ellos. Y les voy a pagar un porcentaje X. Y a la gente, a la persona final, le voy a cobrar solo una tarifa por mes. Y todo este proceso de transformación quizás ocurrió en la industria en 10 años. Pero se fue dando un cambio y se fueron dando condiciones, donde vino Napster, el disruptor que se llevó todo por delante. Hay algunas semejanzas que a veces le pongo con Uber, de que les importó bla 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 bla, pero de alguna manera, no sé si es el que va a terminar ganando, se nos cayó el partido. Y en ese proceso hubieron cambios que hicieron cambiar las industrias por completo. Entonces empezamos en quién lo va a usar, por qué y qué, que de alguna manera es como ver un mercado determinado, después identificar problemas de ese mercado y elegir un problema y después llegar a una solución. Y esta cosa más básica que vemos acá parece muy tonto y muy intuitivo y muy básico, pero es un error muy común y es una razón de fracaso de muchos emprendimientos. Más del 50% de emprendimientos fracasan por esto nomás, por no tener claro y no empezar de esta forma. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué variables buscar en un mercado determinado?
hay un determinado rubro que consideramos, porque es distinto el rubro de lo que es mascotas, de lo que es el rubro de la telefonía celular, de lo que es el rubro de no sé, las computadoras mismas. Hay un tema también de perspectiva. Una de las cosas que tenemos acá en Uruguay es, dependiendo cómo lo vemos, que nos puede permitir Uruguay ser un lugar de prueba justamente para poder proveerle al resto de América Latina servicios. Es decir, empezar acá para agarrar y decir, bueno, podemos abarcar otra región. Pero dependiendo de dónde estamos ubicados, también cómo vemos las cosas, y eso nos influye mucho en las probabilidades que vemos de que nuestro negocio tenga éxito o crezca o no crezca. Y después también hay cualidades de lo que es un público determinado. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que es el mercado particular de los corredores y vemos los corredores de Montevideo, es distinto quizás a los corredores de otras regiones, como podría ser, no sé, Noruega, los corredores de Noruega, o en otro tipo de ambientes donde hay más montañoso, donde hay un clima mucho más montañoso. Y acá quizás es todo mucho más plano, mucho más recto, y tenés, bueno, corremos por la Rambla, pero en el otro es mucho más cosas de trekking, de montaña. Y el público ese, si bien los dos son corredores, tienen características muy diferentes. Entonces, si vos le estás vendiendo a uno y a otro, vas a tener que tener consideraciones diferentes en los productos que vos estás teniendo en cuenta. Entonces, obviamente, esto condiciona también el producto o servicio que nosotros estamos armando. Lo del laboratorio, lo del mercado, ver también en cuenta lo que es la oferta y demanda, variables geográficas que influyen en el mercado, la audiencia que es, a la que estamos apuntando, y también elegir dónde es mi prueba, que justamente lo que poníamos acá es, generalmente la prueba la hacemos acá y tiene ventaja Montevideo para hacer pruebas, también en la forma en que estamos, que Montevideo tiene la mitad de la población de Uruguay. Eso hace que facilita algunas cosas para negocios más quizás de business to consumer, de negocio de consumidor. Y bueno, y voy a tratar de ir cerrando. Lo importante es encontrar esos puntos de inflexión. Por ejemplo, ¿cuántos conocen Pedido Ya? Ya creo que lo conocemos todos, ¿no? Pedido Ya en sí, lo que hizo fue solucionar un cuello de botella, que el problema era cuando vos llamabas por teléfono, generalmente te daba ocupado. Entonces, lo que él ofrece es, agarro y a través de una aplicación te hago el pedido online, y eso lo que te permite es, a vos como comercio, no perdés ventas, porque justamente la persona no termina desistiendo después, en vez de llamar a otro lugar, directamente te hace el pedido y eso llega una comanda directo a la cocina, y se te puede preparar el pedido y puede recibir 15, 20, 30, 40 pedidos simultáneos. Después va en las promesas que en el momento que estás en la comanda, que elegís en cuánto tiempo le podés prometer que lo vas a recibir. Capaz que no es en media hora y le pones, lo vas a recibir en 1 hora, y eso lo avisa inmediatamente al consumidor final. Pero de alguna manera, en algo muy simple, Pedido Ya encontró un punto de inflexión, que era el cuello de botella que había en las llamadas. Y eso es lo que, de alguna manera, tenemos que apuntar a encontrar cuando estamos mirando algún problema determinado y estamos generando una solución, es cuáles son esos puntos de inflexión, para ir derecho a eso. Y ahí está la diferencia entre las lindas cosas que tiene que tener nuestro producto y las cosas que sí tiene que tener nuestro producto. Las cosas lindas de tener y las cosas que tiene que tener. Y enfocarnos al principio en las cosas que tiene que tener. Por ejemplo, si habláramos del partido digital, ¿qué cosas tiene que tener el partido digital al principio? Que son las cualidades más importantes que van a ser más valoradas por los votantes o para hacer que se adhieran más personas al partido. ¿Qué son esas cosas? Transparencia, participación justamente, que permite mayor, no sé, que las decisiones se tomen más democráticamente y que las personas tengan una voz y voto en cada una de esas decisiones. Bueno, esas son las cualidades que tiene que tener. ¿Y qué cosas serían lindas de tener? Bueno, y no sé, ahí habría que pensar, no me puse a pensar en el ejercicio, pero seguramente hay muchas cosas que son lindas de tener que no son necesarias al principio para el partido digital. Merchandising tiene muy lindo. Claro, es lindo de tener el merchandising, la remera del partido digital y venderla para que otros la tengan, pero no es algo que necesitas tener. Buen ejemplo. Entonces, un ejercicio bien simple para pensar y redondeando, para tener una visión de producto y decir y poder soñar un poco, básicamente eliminar la variable de espacio-tiempo. ¿Cómo eliminamos la variable espacio-tiempo? Imaginamos que no existe el dinero, que cuento con poderes de teletransportación
y que solo con pensar en algo ya lo tengo construido. Si logramos hacer este ejercicio, el ejemplo que doy es, por ejemplo, en Club Pet, que es una empresa de mascotas. En realidad lo que hacemos es vender comida. Es un asistente personal de mascotas, pero de alguna forma lo que hacemos es te vendemos comida y antes que se esté por acabar la comida te avisamos. Si contamos con la visión de producto y eliminamos la variable espacio-tiempo, el ideal sería que te mandamos directamente la comida cuando ya se le acabó. Es decir, en el momento que se le acaba y está ahí en el bols, te aparece mágicamente la comida. Ese sería el ideal. Hoy el punto medio, existe la tecnología para poder poner un dispositivo que vos le pones la cantidad de comida y cuando se le acaba por wifi y la conexión a internet avisa, y eso podría avisar a la casa central y que se te mande la bolsa. La cafetera. La cafetera. Las cafeteras tienen eso hoy. Mira, le avisan. Así no tiene que ir el técnico toda la semana a reponer café, va a reponer Eso ya café existe. cuando se está por terminar. Está bueno. Y es más fácil ahí porque ya está la máquina funcionando. Y en esto no está la gente acostumbrada a tener una máquina en la casa. Pero bueno, eso es una manera de un ejercicio donde decir, bueno, yo puedo ir a esto, hoy lo puedo implementar, pero hoy el mercado no está preparado para esto. Entonces no es una innovación que podría hacer. En resumen, ¿cómo formulo mi idea? Primero selecciono un mercado. Después listo los problemas posibles de ese mercado, identifico punto de inflexión y último de todo desarrollo lo que es una propuesta de valor. Si yo ya vi esos puntos de inflexión de transparencia, participación de lo que es el partido digital, bueno, entonces ¿cuál es la propuesta del partido? ¿Cuál es la propuesta de valor que vamos a ofrecer? Y por último les hago una pregunta: ¿cómo cambiaría la vida de ustedes si no tuvieran Snapchat? No influye. ¿Cómo cambiaría la vida de ustedes si no tuvieran WhatsApp? ¿Eh? ¿Sin WhatsApp? Sin WhatsApp. Pero en realidad podrías mandar un mensaje de texto. No hay video, no hay audio. Es más práctico utilizar WhatsApp. Es En más los práctico. grupos de estudio, por ejemplo, la información va más rápido. ¿Cómo cambiaría la vida si no existiera Google? Google. Ahí se nos complicó todo. Estamos acostumbrados a googlear y todo y ahí se complica. Ahí es donde vemos que Google es esencial en nuestras vidas. Es un antes y un después. Dormiría más. Bueno, para cerrar, el proceso de innovación tendemos a pensar que es lineal. El proceso de innovación es mucho más circular. Es básicamente probar, hacer algo, generar una hipótesis, eso no funciona, vuelvo para otra cosa, y no es tan lineal de que bueno, hago algo y ya está. Solución, problema, mercado es lo que pensamos, mercado, problema, solución es lo que proponemos. Estos, personas, y acá es donde voy al tema del equipo, ¿quiénes son ellos? No están. Steve Jobs y Steve Wozniak. Ni ellos emprendieron solos, o sea, tuvieron socios. Bill Gates, que lo conocemos mucho más a Bill Gates que a Paul Allen, Bill Gates tuvo socio, se llamaba Paul Allen y él estaba en la parte también de desarrollo, si bien los dos eran desarrolladores, tuvo una importancia muy fuerte en el desarrollo de Microsoft en los primeros años. A esto es lo que voy, es que si se creen que pueden emprender solos, reveanlo. Y más si están pensando en generar una innovación y a esta escala. Y dado que estamos cortos de tiempo, voy a terminar con que para mí lo más importante es nuestra capacidad que tenemos de reinventarnos. Esa capacidad que nosotros la tenemos para nuestra vida también la podemos transmitir a las cosas que nosotros queremos crear o a las organizaciones y a nuestro entorno. Y la clave para esto es intentarlo una y otra vez haciendo cosas diferentes. Y quiero cerrar con una frase de Mark Zuckerberg que dice: las personas piensan que la innovación es simplemente tener una gran idea, pero gran parte se trata de moverse rápido e intentar muchas cosas. Gracias. No hago mucho de preguntas porque si no se va a... No, pero abrimos. ¿Alguno tiene pregunta para Martín? Bien. Bueno, a ver, no fue... Gracias.
Sí. De nuevo, gracias de nuevo, sirvió muchísimo. No fue al azar de que estuvieras hoy acá, pues también queríamos saber, nosotros varias cosas de estas, algunas las habíamos visto, otras no tanto, pero está bueno ver un poco, conocer la innovación cuando pensamos en el tema del partido digital. Y me encantó, creo que la pondría hasta como fondo en la web, una de las últimas diapositivas que pusiste, de que la innovación no es lineal, es circular. Entonces cuando nosotros intentamos ser innovadores en política, hay mucha gente que nos exige que tengamos una definición estática sobre ciertas cosas, y muchas veces no responde a la realidad en la que vivimos. Cuando tenés que pensar soluciones, volver a repensarlas, volver a adecuarla cuando hay nueva información, cuando hay nuevos escenarios, y volver a pensar y repensar las cosas. Y por eso también es que la innovación es circular. No es algo estático, no son pasos subsiguientes que nunca se vuelve atrás. Entonces, esa es la diapositiva que aplica mucho a lo que estamos haciendo, porque es un proceso constante de ver cómo innovar en la participación, en la gestión pública y desde el partido digital aportar soluciones. Por eso quiero tirar una pregunta, y yo sé que puede ser complicado, pero confío de que lo vamos a poder canalizar por un camino que sea productivo para todos. Hoy, como vieron, salió el fallo del Tribunal de Conducta del Frente Amplio sobre la actuación de Sendik. No voy a entrar en tema político, partidario, Frente Amplio, sí, no, Partido Nacional, sí, no ese es el tema. Sino analizar un poco lo que fue ese fallo, que marcaba varias cosas que el vicepresidente actuó de forma errónea, o que decía que estuvo mal. Uno, mal manejo de fondos, o sea, que manejó, no me acuerdo la frase textual, no se la acuerda, bienvenido, pero decía fue un mal manejo de los fondos. Discúlpenme mi letra de doctor. El tema, bueno, lo que se habló de las tarjetas corporativas, que no se acordaba que había hecho unas compras en Divino, que le parecía muy raro esa compra, a todos nosotros también. Después, otras cosas por las que iba ese fallo, o de las cosas que se le cuestionaron al vicepresidente, fue una planta regasificadora, por ejemplo, que se asignó y se sobrefacturó, se facturó mucho más de lo que realmente había costado. Ahí creo que entra la ley de lobby. Pero asignaciones a solicitaciones dudosas. Ustedes acuérdense que mis garabatos más o menos significan lo que yo dije. Después, no sé si me estoy olvidando alguna otra categoría que entre acá. Creo que principalmente fueron estas cosas. El enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito. Pero ahí están poniendo lo que dice el fallo o lo que se presume que hizo Sendik. No, hay cosas del fallo, porque hay cosas de las investigaciones que han habido documentos en cuanto a esto. O sea, un poco a tratar de ver un poco lo... La tercera no es dudosa, es una realidad. Estaba sobrefacturado. No, por eso, de esto hay... No es dudosa. No, por eso, estoy tratando de no poner acá cosas que sean dudosas. Exacto, no quiero entrar en opiniones, simplemente ver cuál es... Plantear acá cuál es el problema. Claro, podemos trabajar sobre estas cosas. Entonces acá lo que quiero, y un poco tomando algunos de los conceptos que contaba Martín, y también obviamente invitarte al debate, nosotros desde el Partido Digital tenemos el gran potencial de poder arrancar a plantear cosas sin tener un pasado detrás de darle favores a nadie, y de tratar de pensar desde cero cómo sería que se tenía que manejar de forma eficiente y de forma transparente la gestión pública. Entonces, tiro la pregunta y para arrancar a conversarla, mismo entre los que ya estamos trabajando hace un tiempo en el partido y hasta los nuevos también pensar ideas, ¿cómo se puede evitar que un caso Raúl Sendik, como puede ser Pepe González, no importa la persona, pero un caso donde sucedan estas cosas en la administración pública, ¿cómo se podrían evitar? Aquí poniendo un ejemplo. A ver. Directamente mandando a Sendik al muere. No, pero estoy pensando, sí, sin nombre, estoy pensando sin personas, antes. ¿Cómo? Y las tarjetas de crédito. Ya hablo porque uso el nombre Sendik, pero mandando a alguien al muere, alguien culpable, mandándolo al paredón. No, por eso... ¿Cómo lo mandas al paredón cuando quienes deciden están encerrados entre cuatro paredes, discuten
discuten en un hemiciclo, después los ambulatorios hablan todos entre vos, los abrazan y no pasa nada. ¿Tá? Sabemos que hay un porcentaje que apoya y un porcentaje que va a estar en contra. Julito. El porcentaje opositor normalmente ni siquiera tiene el quórum suficiente como para que si uno de los otros se arrepiente a último momento, llegar a los 50 votos. Porque nunca están los 49 diputados necesarios para... Está bien, pero ese es otro problema. Entonces, ¿cómo lo llevamos al paredón? Primero que nada, está bien, es tu presión. Yo preferiría evitar esa presión también. Ofreciendo como herramienta, las herramientas del partido digital, para que la opinión pública pueda hoy expedirse. Creo que lo que te refieres es que la decisión esa no sea en unos pocos, sino que esté más distribuida. Está distribuida, pero distribuida directamente a todos los partidos. Proporcionarle a todos los partidos las herramientas necesarias. Para un baño, ¿verdad? ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. Porque me tengo que retirar y no me gusta filosofar. Voy al práctico. Primero, las herramientas para que no suceda eso. Primero te voy a empezar con una broma. Eso van a decirte que le clonaron la tarjeta. Es fácil. Pero segundo, las herramientas para que eso no suceda, para el funcionario público común, están dadas. Tienen que presentar las facturas para que no pase eso. Lo que pasa es que ellos están por encima y no presentan facturas. Es sencillo. Presenten la factura como cualquier funcionario público y se soluciona el problema. Lo que pasa es que ellos se exoneran de esa responsabilidad. Que no se exoneren de esa responsabilidad y se soluciona. Como están exonerados, a su vez, de la jubilación común. Bueno, cuando se exoneren de todo eso, vas a ver que no sucede nada. Sería el contralor. Seguro. Que no se exoneren de los controles y se termina. Yo estoy controlado por todos lados. Tengo caja chica, estoy controlado. Tengo viáticos, estoy controlado. Bueno, que no se exoneren todos esos controles y va a ver que no pasa nada. Para empezar, Pero para establecer esos controles, ¿quién lo vota? Por eso mismo, yo mismo, eso es lo que tú decís. Entonces, justamente lo Que no voy se es- puedan exonerar de esos controles y se termina todo. Están por encima, no pueden estar por encima, tienen que ser capaz comunes. que el partido digital, capaz que el partido digital ahí puede influir un poco. Capaz que el partido digital ahí Ellos puede... no están por encima, ellos son funcionarios públicos comunes. Y se ponen por encima, no pueden ponerse por encima. Capaz que el partido digital ahí puede cambiar un poco la ecuación, generando una evaluación anual de cada funcionario, y la gente por intermedio del partido digital se puede expresar si la gestión es buena o no. Yo lo que creo también del partido digital, lo que tiene es que vos podés poner en la web, en el escrito, todos los gastos que hubo, y eso también en la conciencia de la persona que va a usar la tarjeta de crédito en este caso te hace evitar usarla, porque acá la gente al tener la tarjeta de crédito son funcionarios públicos, pero ellos nunca se piensan que se va a seguir no puede estar por encima, los controles tienen que ser iguales. Está bien, pero te quiero decir, esto al ser transparente, vos a nivel de conciencia cuando tenés que hacerte responsable de algo, no tomás una actitud de gastar cosas que no debes porque sabés que la gente se va a dar cuenta. Entonces esto, el partido digital lo que hace es como, claro, te expone ante la visión pública. Pero yo como funcionario público tengo que liquidar las cuentas cuando voy para un lado, tengo que presentar las boletas del hotel, la boleta del restaurante, o sea, no es que vaya a un lado a ponerle dinero y mirá, lo gasté todo y me voy a mi casa. Entonces ahí tuvo una falta administrativa y tiene que pagar por lo que hizo una falta administrativa. Porque eso es netamente administrativo, ¿no? Sí, no, pero creo que está mal en un sentido. ¿Pero quién acepta el gasto? Son ideas opuestas. El tema, ¿quién acepta el gasto? Yo presento las boletas y el tribunal de cuentas dicen que no y no pasa nada. Ellos mismos son. Pero me parece que Primero tener un protocolo, que se puede y que no se puede. Eso es lo primero que establecer. Lo que me parece que se está debatiendo acá es demasiado chiquito para lo que fue la mala gestión de acá. O sea, Pues eso es otro. Claro, pero la mala gestión también va a la transparencia. Entonces ahí también podemos incidir en una inversión así. Bueno, una cena
con Kirchner, $300.000, ahí eso es mucho más. Y fueron 900 millones los que se perdieron y se estiman 1.200 en total. Ese fue lo gordo. Se puede perder, sí, utilizó una tarjeta, $100.000, ojalá habrían sido $100.000 lo que perdían acá. No, acá perdieron 1.000 millones que nos subieron la franja de RPF a todos. Y eso es lo gordo. Ahí tenemos que entrar. Primero, un Sentim no puede estar manejando una empresa como acá. Tendría que ser alguien que entiende hidrocarburantes a empresas y que se traiga a alguien de fuera. Por ejemplo, alguien que es un buen gestor de una empresa pública. Ya lo hubo. Pero acá. No sé, eso pasa por los cargos de confianza, ¿no? Bueno, despolitizar un poquito las empresas. Antes lo está haciendo. Y que haya gente. Antes lo está haciendo. Y lo está haciendo bien. Por lo menos se le está pidiendo año a año, o sea, vos el año que viene tenés que tal cosa y vas a tener que dar un informe. Sí, antes ya lo está haciendo. Pero si no hay consecuencias. Bueno, ese es otro tema. Porque las Y un consecuencias año no son. robé, no sé qué, y no pasó nada. No, es que no robaron para mí. Eso es lo peor. Con todo este Eso es lo peor, es que no creo que lo hayan robado. Con todo este barullo están cubriendo el hecho de que van a tirar abajo el abuso de función. ¿Perdón? ¿Van a tirar abajo? El delito de abuso de función. Claro que claro. Es insólito. Pero ya se votó. No está diputado, pero no. Ya se votó. Votó senadores. No, ya está votado. O sea, ya no se los va a poder. ¿Diputados? Ya se votó, ¿no? No sé si fue el abuso de sanciones que no se los va a poder. Senadores se votó. No, diputados. El primer video de Leo me explica todo. El video de Leo con él ahí explica todo. Entonces, una buena medida es una consulta rápida a la población. ¿Qué opina sobre el delito de abuso de funciones? ¿Debe caer o no debe caer? ¿Qué opina la masa, el pueblo? ¿Cómo logramos eso? No, con un plebiscito no lo logramos porque nos lleva meses. Claro, por eso estaba diciendo, ¿qué tiene de parecido todas las empresas que Martín puso en el ejemplo? El partido digital puede ser igual que esas empresas, dar una recompensa inmediata. Porque ¿qué tienen en común? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Todo lo que logran son recompensas inmediatas. Quiero música, tengo. Quiero buscar una información, tengo. Quiero comida, tengo. Y quiero un taxi que me venga a buscar, tengo. Una cantidad de el partido digital puede hacer que la gente se exprese no cada 5 años, cada el tiempo que se ponga. Claro, no hay importa. un problema y que se expresa. Viene un problema, el partido digital, esto es lo que dice la gente, pum, recompensa inmediata. Eso es lo que yo veo que puede tener el partido digital, igual que las otras empresas que puso Martín ahí como ejemplo. También hay la situación de que el mercado es un dato. O sea, claro. Existe una situación de monopolio y las empresas públicas que en realidad, o sea, ojalá que fuera un dato en cualquier emprendimiento que uno. Pero ¿Y quién es el mayor aliado? Puede ser la prensa. Acá es un problema de relación de públicos. No, por ahí sí, digamos, saliendo del tema de la ineficiencia del Estado y de la carga, digamos, de gasto, como decía Alejandro, la institución también de la libre competencia y de la posibilidad que no existe. O sea, entonces, digamos, es difícil, porque además los mecanismos de democracia directa prácticamente son muy poco, o sea, te morís en el intento, es difícil, ¿no? O sea, tenés que juntar un montón de firmas. ¿O no? Yo qué sé. ¿O no? Hay gente que está, juntando firmas ahora para que la partida de diarios se canalice para bancar un medicamento de la gente que está con cáncer. Decime una cosa, ¿cuánto se demora en hacer una red blockchain distribuida, que un servidor lo tenga gente del Frente Amplio, un servidor lo tenga gente del Partido Nacional, un servidor lo tenga gente del Partido Colorado, un servidor lo tenga gente del Partido Independiente? Un servidor del Partido Digital. Pero sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para iniciar consultas. Primera consulta, ¿qué hacemos con el abuso de funciones? El abuso de funciones, el delito de abuso de funciones está mal visto
derogarlo está mal visto dentro del Frente Amplio. Está mal visto por las bases, pero por las bases realmente, no por los comités de base. Los comités de base son manejados por un grupito de gente que está siempre en el comité, ¿verdad? Que son generalmente afines a determinada corriente dentro del partido. En todos los partidos sucede lo mismo. Los convencionales, hay gente que está más apegada al poder. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Las reales bases, el pueblo, la gente de a pie, ¿verdad? No tiene normalmente la posibilidad de opinar directamente. Sí, sí, claro. Pero bueno, pero por eso estamos haciendo el partido digital. Ahí está. Pero como partido digital, ¿verdad? Necesitamos primero ser partido y implementar todos los sistemas. ¿Qué hay si antes de ser partido empezamos a ofrecer la herramienta a determinadas personas, determinados actores dentro de cada partido, para llevarlos a convocar a la gente a opinar, a entrar en la plataforma y opinar? Ya lo pueden hacer, ya lo saben. Sí, sí, pero el Partido Colorado ya lo sabe. Pero una cosa es que tenemos un servidor nosotros, un servidor web, podemos manejar la opinión. ¿Verdad? Si lo hacemos blockchain, no. Si le damos un servidor... Capaz que ahí juega un poco la gráfica que él hacía, la gráfica que pusiste hoy, capaz que la entra a adopción jugar... de tecnologías. Exacto, capaz que ahí entra a jugar eso. Es que la pregunta es, ¿quiénes son los... En el partido digital, ¿quiénes son los usuarios innovadores? O sea, ¿quién es ese 2,5% que hay que apuntar? Capaz que lo estamos acá. Nosotros somos... Sí, bueno, ojalá ustedes, no nosotros... seamos el 0,5, seamos el 0,1 todavía. Ojalá que no seamos el 0,0. Seguro que no es el 2,5 porque si no estamos en el otro. Más allá de porcentajes. Yo creo que pero, eso del tema que se está planteando acá en el pizarrón va a ser solucionado como consecuencia del partido digital. Claro. Es como que no hay que darle mucha trascendencia hoy en día a ese problema. No perder energía yendo a los otros partidos, sino claro, a ver que si esto funciona como tal. Luego se perdería más como energía en desarrollar el partido. Sí, pero cambiarle la aparición nocturna a la energía digital. Porque la masa de gente lo que te da... que quedó por el aire. No, a ver, es tal cual, y por eso preguntaba esta pregunta concreta. O sea, no es un tema, por eso es, a ver, traer un poco más. El tema de uso de funciones, el tema de la votación. Sí, obviamente creemos en que hay que abrir para votar. O sea, por algo, pero también es un poco el camino del partido que pretendemos aplicarlo cuando tengamos un representante para que tenga impacto y eso motive a la gente a sumarse. Pero acá la pregunta es más concreta. O sea, y bien como decías, queremos obviamente desde el partido digital, si ya las cosas que nosotros proponemos, de manejar las finanzas de forma transparente, de que haya un control donde esté de forma distribuida, podemos compartir los gastos, los ingresos de forma transparente, más gente puede estar arriba viendo a ver en qué se gastó y estar auditando y estar controlando y no estar dependiendo de investigaciones periodísticas excepcionales, porque tampoco que se dan todos los días. La gente lo que te critica es cuál es la ideología del partido digital. Después es otro tema, vengamos a esto. Pero vuelve a lo mismo. Porque la gente te critica la falta de ideología del partido digital, porque la gente sigue camisetas en el lugar. No, a veces hay que romperlo, nosotros no tenemos que... Pero para romperlo, no lo rompes. Pero sí, la camiseta es no lo rompes así nomás. muy menor. Entonces, cada vez menos. cada vez menos. Son los militantes en realidad. Claro. Sí, pero no es Yo digo una cada vez menos. o sea que es un camino, un proceso, como dice él también, que la generación de propuestas y eso es lo que pasa que hay que meter y generar propuestas que de alguna manera inviten a que la persona vea. Y quería darle algo que dijo una ley, como decía yo, ley de emprendedores que está hablando ahí, bueno, ver una identificación con determinadas cosas que están pasando a través del partido digital. Yo creo que es decir, la ley de lobby o mil cosas, ¿no? O sea, en diversas áreas, pero obviamente no buscar la inmediatez del convencimiento porque no... Vos en debate has propuesto propuestas, valga la redundancia. Una fue la ley de lobby. Contá un poquito qué fue lo que proponía. La ley de lobby, porque creo que aplica para acá. Claro, la ley de lobby es un poco
transparentar los encuentros entre el sector privado y el sector público, y que bueno, que obliga a los funcionarios públicos que dan una audiencia a un particular de transparentar esos encuentros, ¿no? ¿Quién lo llevó adelante? ¿Quién era el lobista? ¿Qué tema se trató? Si recibió una paga o no. ¿Consideras que eso se hace normalmente? Eso se hace, esa ley existe hoy en día en Perú, en Chile, en Argentina ya está también, bueno, y evitaría muchos actos de corrupción. Digamos, algunos se preguntan por qué está siempre esa SEM en muchas obras del Estado o así en miles de empresas. O sea, un poco igual trato para todos, o los que estén interesados, digamos, entonces evitar muchos casos, por ejemplo, en Brasil el tema de la constructora esta. De Odebrecht. Que bueno, ¿Cómo es la ley en Perú? Ley de gestión de intereses particulares. Se llama en realidad de LOB. Más o menos la base es la misma. ¿De cuál es la base? ¿Existe hacer público los encuentros entre el sector. Pero ¿a qué nivel? Porque a nivel estatal en general. Todo. Pero lo que pasa es que no hay una plataforma web. ciertos niveles. En la plataforma web, o sea, empezaron gradualmente desde los mandos altos medios y después los ejecutores. Pero podés controlar en ciertos niveles, podés controlar quién va al palacio, a verse con quién, pero no encontrás quién se encuentra en el templo de whisky. Bueno, pero el que se encuentra en el templo del whisky serviría como un sancionamiento. Porque vos no podrías, como... ¿Qué vas a entrar en la vigilancia del centro de whisky? No, pero si hay un contrato a posteriori y a vos te dieron, o hay una prueba digital... Pero esa reunión no termina tomando... Yo te digo porque conozco bastante el ambiente de otros ambientes también y ahí se cocinan cosas, ¿no? En este tipo de reuniones no te digo que no. Pero por ahí yo te digo a nivel más formal de toma de decisiones, de asignación de recursos. O sea, si existiera una plataforma en donde definitivamente esa asignación de recursos tendría que pasar a partir de una publicación de audiencia y demás, cambiaría la situación. Pero para eso sí que existe el Tribunal de Cuentas. Existe el Tribunal de Cuentas, pero el Tribunal de Cuentas no tiene poder. El Tribunal de Cuentas puede sugerir. El Tribunal de Cuentas es un cero de izquierda, lamentable. Es otro tema, ¿no? Ahora LUR hizo una ley de ética, por lo menos solo a LUR, que no puedes contratar a parientes de funcionarios, que es básico, pero bueno, lo puso en letras. ¿Y se salió para LUR? Sí. Y van a vender la flota de coches y bueno, empiezan, por lo menos ya desde la gestión gubernamental también empiezan a darse cuenta que... Pero no es que empiezan a bajar las cosas esas porque realmente las quieren bajar, las empiezan a bajar porque no tienen plata para repartir. Dejan de comprar coches porque no tienen plata para repartir. Pero ya desde vamos, pones por ley un código de ética que yo, si trabajo en ALUR, no puedo contratarte a vos, que sos mi hermano, para brindarme servicios. Es obvio. Pero es obvio, pero no se había hecho y se hacía antes. Entonces, por más que ALUR sigue necesitando de tercerizar, y no se va a poder tercerizar a los parientes, que antes se podía. Bien, a ver. Eso está buenísimo. Yo lo que quiero llegar acá entre todos, obviamente, a ver, no es una única respuesta que va a englobar todo, ni no estamos buscando soluciones mágicas acá, sino es hacer el ejercicio de, ok, si hay una persona que entra a un organismo estatal, a una institución pública, a la parte ejecutiva, por parte del partido digital, ¿cómo podemos evitar que pase algo como lo que pasó con Sandino? Esa es la respuesta y eso es tirar ideas donde, a ver, repito, no va a haber una solución única, es ver algunas cosas que se puedan implementar o por lo menos para disminuir las probabilidades que eso pase. Penalizar la mala praxis. ¿Penalizar? La mala praxis. Pero antes tendríamos que, si vamos a estar en un puesto ejecutivo y vamos a penalizar la mala praxis, tiene que ir un idóneo, como dije hoy. O sea, bien, si son capacitadas. Por eso, algunas cosas que fui anotando, las que fueron tirando y me dicen si faltó algunas. No exonerar del Contralor, que sea igual para todos, como lo decía Ernesto. ¿Tú sos Eduardo? Entonces Ernesto, está bien. Perdón, pues arrancan los dos con la C, había riesgo que me confundiera. Sanción decidida colaborativamente, eso lo habían tirado también, que no dependa solamente del Parlamento. Eso sí,
ya también con más gente, apoyo al partido digital, creo que sería posible implementarlo. Transparencia constante de gastos, eso es algo que ya está en nuestra propuesta, de constantemente estar publicando los ingresos, los gastos con el comprobante correspondiente, y ahí distribuimos un poco el control entre todos. Dijiste medio suave, pero al pasar, que las tarjetas corporativas sean públicas, o sea, los gastos de las tarjetas que se publican también. Yo no sé, obviamente todas estas cosas después hay que ver a bajar a tierra cómo se pueden aplicar, pero me imagino una vez al mes el estado de cuenta se pueda publicar, no es una locura una tarjeta que es corporativa. Personas capacitadas, lo que decías. También la ley de lobby. ¿No son públicas esas cuentas? Lo que mata no es la burocracia. Sí, yo creo que sí. Sí, porque la podés pedir. De hecho, ya en ese manera de búsqueda salió. Creo que cualquier cosa fue cuando empezó el tema del Estado. Sí, bueno, en el libro está el único problema es que después las cuentas del Estado son públicas. Solo lo que cuesta le dieron burocráticamente acceder a la información. No, no solamente que cuesta. Te ponen la traba. Ley de transparencia se facultó a los jerarcas a determinar qué información era clasificada y qué información era cuál era confidencial y cuál era de uso público, cuál era pasible de uso público. Entonces, hicimos una ley de transparencia y le cortamos la boca. Claro, sí, el partido digital puede generar, entre toda esa pared de burocracia que hay, puede generar un tubo y cruzar por adentro de esa pared que es la burocracia para que la transparencia tome potencia, ¿no? Solamente si logramos que la gente hable. Claro. Para lograr que la gente hable necesitamos una plataforma que publique pero constantemente. Pero no solamente que sea una plataforma de partido digital, una plataforma que sea accesible, que no solamente que sea accesible, sino que gente de otros partidos convoque a utilizar la plataforma. Eso es lo difícil porque no van a querer. No sé. Habría un exceso de información que de repente... Sí. No sé. Bueno, ahí tenés un emprendimiento, Hermes. Hay una Ahí tenés un emprendimiento. Pero el Uruguay está capacitado para tener toda esa información. Te puedo decir que en este momento se lo lleva, que en este momento Valenti es un tipo que puede promover el uso de la plataforma. Ok. O sea, puede promoverlo Gustavo Penades. Ay, podemos tener varios nombres. Sí, estaría buenísimo, pero veamos. Incluso no sé. Dale para adelante. Hay varios políticos que en este momento pueden promoverlo. Vemos de lo que fue la convención del Partido Colorado. Ni idea, otro partido. Un 10% de convencionales en la convención. Para votar en contra de los plebiscitos. Los plebiscitos más redactados, obviamente. Sí, están más redactados. Estoy de acuerdo, no estamos yendo si no. Dale, Leo, ¿qué iba a decir? No, uno de los puntos que pusiste de transparencia de la parte que ya teníamos como medio implementada, me parece que podríamos incluso expandirlo un poco y pensar un poco en trazabilidad de la plata. Trazabilidad del dinero, no solo en qué se gasta, sino de dónde viene. Que eso también lo tenemos, pero más que nada también orientado a... la gente obviamente está completamente frustrada porque piensa que lo que gasta en términos de impuestos de pronto se lo revientas en algo, ¿entendés? Entonces lo que yo pensaría es, perfecto, yo pongo tal impuesto, a mí a fin de mes me llega un mail diciendo la plata de tu impuesto fue gastada en qué cosa. Entonces yo me quedo tranquilo de que por lo menos hay algún tipo de trazabilidad, que yo puse determinada plata, se gastó en algo en concreto y yo feliz al otro mes voy a pagar gracias a impuestos. Médicos Sin Fronteras trabaja con esa... Que sea escalable. A mí todos los meses me llega un mail con mi aporte que se hizo. Obviamente no espero que sea totalmente real, porque real, detalle no. Que sacan porcentajes, estadísticas, y con mi aporte en dólares, bueno, tantas jeringas, tantas vacunas, en tal tienda en el Congo. Y me llega todos los meses. Así bueno. A ver, como todas estas cosas, pues hay que bajarlas a tierra, a ver qué se puede aplicar, qué es lo que ya hay, qué es lo que no, cómo se puede ejecutar, pero leer un poco, abrir y también mostrar un poco todas las ideas que nosotros generamos del partido digital y para el partido digital, tratamos que sea así, de forma abierta,
Se está transmitiendo en Facebook, si alguien quiere sumarse y tirar ideas, también los vamos a tener en cuenta. Pero un poco entonces, recapitulando, después esto lo podemos compartir incluso también en las cuentas después, algunas cosas que tiramos en la reunión de hoy. No se exenta del Contralor, sanción decidida colaborativamente, transparencia constante de gastos públicos, tarjetas corporativas, personas capacitadas, ley de lobby, trazabilidad. ¿Algo más que quieran agregar al pizarrón? ¿Ya el fondo? Sí, lo que yo quisiera agregar es que se ha generalizado, se ha arraigado en nosotros un tema de desconfianza y corrupción, etcétera, que lleva a una cantidad de esfuerzos intelectuales y materiales para tratar de prevenir cosas que no, y que ya están y que son todas fáciles de vulnerar cuando hay mala fe en hacerlo. O sea, yo lo veo al partido digital como algo revolucionario, nuevo, distinto, y que debería volcar todo su esfuerzo a crear cosas nuevas, distintas y originales, y no insistir sobre cosas que está el Tribunal de Cuentas, está la ley anticorrupción, está la ley, etcétera, y toda vulnerable. Ahora salió la ley de publicidad de los parentescos y se llama tomame mi primo y yo te tomo el tuyo. Si querés hacer las cosas, nunca le vas a sacar el primo, no sé. Sí, no, está buenísimo el aporte, y por eso también comentaba recién, todo esto pasa después de un filtro de ver cómo hacer cosas nuevas. Quizás empezar a contar cómo es realmente el partido digital, que me parece que es nuevo y distinto en la forma de proponer, de cómo proponer ideas, cómo participar y cómo mostrar las cosas. Me encanta, no sé si estoy del lado de los innovadores o de los veteranos del 60. No importa, puede ser de 60 y ser innovador. Claro, si está acá son de los dos. Pero por eso comentaba hoy el tema, acá también todo esto después pasa un filtro a ver qué es lo que ya hay, qué es lo que no. Y pues es un tema de, hay muchas cosas que hay y que dependés del controlador, de que alguien te lo controle, pero nosotros también como partido digital podemos comprometernos a ejecutarlo en donde podamos hacerlo. Ir acotando lo que es sancionamiento de mal funcionamiento, creo que es el problema general del Uruguay. O sea, las leyes están muchos artículos fabulosos, lo que pasa es que a la hora del no cumplimiento hay un gran signo de interrogación porque, bueno, fulanito no cumplió y bueno, luego se fue a otro puesto y no sé. Claro, pero además también es un tema, yo te doy. Es un tema de, nosotros a nivel partido digital, podemos decidir cómo sancionar internamente. Entonces, si una persona incurrió, nosotros podemos decir, somos fuertes en las sanciones internamente. Alguien del partido digital incurrió en estas sanciones, lo sancionamos del partido digital y si está en nuestro poder aplicar esa sanción que decidimos, lo hacemos. Entonces, claro, es un tema también de... A nivel partido sí, pero no sé si lo podemos hacer a nivel institución, a nivel ente público. Porque empezamos hablando de que un cargo ejecutivo que idealmente el partido digital podría tenerlo. ¿No? Depende del crecimiento del partido. Claro, no, pero vamos a, como dijo, pero antes de sancionar, el partido digital capaz que puede proponer evaluar. ¿Por qué vamos a sancionar ya de entrada? Se puede evaluar. No, yo me refiero a evaluar las gestiones. Investigar. O investigar. Capaz que hay pasos previos antes de sancionar. Por supuesto. No, yo lo digo una vez cuando ya pasó, cuando ya se metió la mano, cuando ya se malgestionó todo eso, bueno, a ver qué se hace con este individuo, con este grupo de gente, además de... Claro, pero si la gente, por el partido digital, cada un año, ponerle por decir algo, la gente puede expresarse la gestión del ministro del Interior, que pueda decir va bien, va mal o más o menos, lo que sea, se busca la forma de evaluarlo y el partido digital lo puede exponer. Y ahí, ¿quién es el mayor aliado? La prensa. La prensa puede decir que la gente del partido digital está conforme, no está conforme, y dependiendo de la cantidad de socios o no sé cómo llamarlos, adeptos al partido digital, es lo que influye, ¿no? Viste que la prensa con la misma información o te mata o te pone allá arriba, ¿viste? Sí, sin embargo, Sendik sigue siendo el vicepresidente de la República. Claro, entonces... Quiero que siga siendo el presidente. Claro, entonces...
Ahí es donde tenemos que jugar, me parece. A ver, pero hay varias cosas a nivel de este tipo de cosas. Nosotros las podemos aplicar a nivel partido. O sea, si tenemos a alguien ahí, aunque sea a nivel personal, a nivel individuo, que entró por el partido digital, podemos poner que esa persona esté siempre rindiendo sus gastos, sus ingresos y sus gastos, que haga pública sus gastos corporativos. Dar el ejemplo. No como funcionario que soy del partido digital, yo digo el planteamiento de programa de gobierno. Está claro, pero estas cosas, aunque no se apliquen a nivel sistémico, sí desde el partido digital ya lo podemos arrancar a aplicar para indicar con el ejemplo. Eso es lo que yo quería decir. Si alguien sale del partido digital, que nos comprometamos a cumplir todo este tipo de cosas. Que eso ahí no esperamos de otros para que lo apliquen, sino realmente ya se puede controlar el ejemplo y que sea colectivo. La otra vez alguien me mencionaba una frase del ministro de Singapur que decía, él creía que la sanción en sí, por más de que esté definida, no importaba tanto, lo que importaba era cuál era la probabilidad de que te agarraran para que vos lograras cambiar ese comportamiento. Y si la probabilidad no es alta, entonces eventualmente vos probablemente no cambies ese comportamiento. Por eso la transparencia es tan importante. Y el ejemplo más claro es la instalación de las cámaras en el tránsito acá en la Rambla. Y la gente, vos eventualmente sabés que si pasás a más de tal velocidad te van a multar. Y eso está cambiando el comportamiento. Más allá de que consideres si esto está bien o no, de que vas a recaudar plata del gobierno o lo que fuera. Pero en sí cambia el comportamiento. Entonces, ¿cómo se puede trasladar, aumentar la probabilidad de que te agarren o que se sepa cuándo estás haciendo una sanción para justamente desincentivar que esto pase en el partido? Claro, pero la gente se multa. El incentivo es que a mí me sacan mi poder adquisitivo. Hay una pena. Hay una pena económica y quizás en otros lados hay ley de puntos, hay puntos de donde, bueno, quizás... A eso voy. Entonces, vale más, si a mí me sacan la foto pero me dicen, fuiste un mal conductor a fin de mes, viene en tendencia, y no me sacan no tengo esa sanción económica, quizás no me importa tanto ir a 70, en 45. Hay una sanción económica. Bueno, a eso. No sé si hay el partido digital a nivel de gobierno. Y desgraciadamente, esa es la prueba, que desgraciadamente te lo digo porque funcionamos, pero no solo Uruguay, sino creo que la humanidad, una sanción para a veces el grueso de la población cumpla, porque hay un 30 que cumple y otro 70 que... Vos tenés en este momento una estructura política que es la que se encarga de fiscalizar y censurar. ¿Y quién fiscaliza a la estructura política? Gente elegida por la estructura política. Fiscal de corte elegido por el presidente de la República con el aval de los legisladores. Tenés jefes de policía elegidos por el presidente de la República, avalados por legisladores. Sí, ¿verdad? ¿Allá? Tengo una pregunta nada más. El objetivo de la conversación y de todo el debate que se está armando es encontrar una idea para dejar como protocolizado en la página del partido digital o la idea es compartir ideas para algo, un pensamiento que ya tiene el partido. ¿Cuál es el objetivo? No, a ver, es sacar con esto, a ver cómo contestar esa pregunta, cómo el partido digital evitaría que salga un sendic de su partido, sendic cualquiera, evitar que hagan esas malas prácticas. Muchas de estas cosas ya están en la carta orgánica del partido digital, como funcionamiento de nuestros funcionarios, y otras no. Entonces la idea era recibir ideas y que todas estas se puedan implementar y ya adquirir de forma rígida para el partido, para el funcionamiento. Sí, es la idea, pero por eso, a ver, y era un poco muestra de esto, de que abrimos la discusión para tomar ideas y ya aplicarlo al partido. Que hay, como hoy hablamos, el tema de la innovación. O sea, no es algo de que ya es algo estático y después se arranca a aplicar, sino es algo que constantemente tenemos que arrancar a repensar. Y ahora este tema en particular de la actualidad nos obliga a repensar muchas cosas. Y a exigirnos a pensar y a evaluar escenarios que tal vez cuando establecimos la carta orgánica hace unos meses no habíamos considerado. Que nunca se hablaba de las tarjetas corporativas, por ejemplo. Acá se hace una idea. Entonces, la idea es justamente arrancar a tomar ideas y arrancar a implementarlas. Cabe destacar que creamos primero el código de ética y después la carta orgánica. Es cierto. Yo sí tengo es cierto algo positivo de esto que pasó, y además está aprobado, es justamente rescatar de que en los lugares donde se mueven más estos dineros son en las empresas públicas, que son las empresas del Estado, y que las empresas del Estado tendrían que ser manejadas no por
por técnicos y no por políticos. Y está probado, o sea, porque fue lo que pasó, o sea, la gran pérdida que tuvo acá es porque está manejado por incapaz, más que nada. Y está demostrado ahora que cambiaron a esa persona por otro, que si bien es político, viene por del área técnica, y en pocos meses se revirtió la situación de ANCAP, ajustando cosas y haciendo algunas cosas nada más. ¿Se revirtió realmente ANCAP? No se revirtió. No, porque estamos pagando todos. Pero sí, igual los resultados revirtieron porque bajaron el nivel de endeudamiento, etcétera. O sea, eso se podía haber capitalizado antes. Se sacó de un lado para poner en otro. Perfecto, no se podía haber hecho antes. Pero, ¿por qué se llevó a eso? Se llevó eso por la crisis que hubo. Pero el tipo no robó ese dinero, fue incapaz. O sea... ¿Quién dice que no robó? ¿Quién dice que no robó? El dinero no se pierde. El dinero no se pierde. No era ni una cosa ni la otra. Pero más que nada lo que hay que recordar. Una sobrefacturación no es por tiene que burro. ser manejada por gente capaz, no por políticos. La sobrefacturación no es falta de conocimiento. Lo que hay que recalcar, creo que vamos por el tema de que no esté manejado por cargos políticos, sino por técnicos, y que los cargos de confianza que también mencionaban por ahí, tipo bajar un poco la asignación. Yo estoy de acuerdo perfectamente con él. Porque tiene que ser técnico. Cargo de confianza técnico. Inclusive su permanencia en el cargo no depende de un resultado electoral. Su permanencia en el cargo depende de su gestión buena o mala. No tiene por qué puede estar en el cargo una gerencia general o una presidencia durante todo el tiempo que sea eficiente en el desempeño de su tarea. Y no estar sujeto, como estábamos por ver, cuando cambian los diputados, cambian los senadores, cambian el presidente, cambian todas las titulares de todos los entes autónomos y servicios de territorio y cosas públicas. Los que no consiguieron votos para estar los que no consiguieron votos para el Palacio van a es que los que son los más incapaces los que terminan ahí, porque son los que no pudieron salir electos a ningún lado, que se los vienen pagando con... A ver, está buenísima la discusión. Me toca a mí hacerme capaz el malo de ir cortando, encauzando el APA, que no se nos vaya larga. ¿Querías decir algo? Sí, quería hacer una consulta. Sí. Bueno, mi nombre es Michelle, llegué tarde. Buenas noches. ¿Vos sos Michelle? Yo soy Michelle, sí. Bueno, que me escribí, en realidad... Yo le escribí. Más o menos me estuve actualizando. No quiero hacer esto un debate político, pero quisiera consultar unos temas. ¿Cómo se implementaría, por ejemplo, por lo que me comentaba acá, en el momento que se genera una idea y al haber muchos usuarios con distintos pensamientos e ideologías, si un usuario va a poner un proyecto de ley, por decirte de una forma, aborto, por decir de una manera, obviamente la comunidad va a responder de una manera diferente porque cada uno tiene una forma de pensar. ¿Cuál podría ser la ideología del Partido Digital? Porque en algún momento va a tener que salir el Partido Digital a decir estamos o a favor o en contra en algún tema específico. ¿Cómo sería la implementación con proyectos así? Eso es algo que es una inquietud que me estaba... Tengo otra más. Disculpame que te interrumpa. Bueno. Se necesitaría alguien con experiencia en redacción de leyes. Alguien dispuesto a sentarse a redactar proyectos de ley. Sí, claro. ¿Hay alguien ya? Hay gente en derecho. Ahí tenemos a la casi abogada María Elisa. ¿Con experiencia en redacción de leyes? Y hay más gente también que es interesada, que es el momento de traerla, pero si conoces a alguien hay que invitarlo. Sí, claro. Claro, sí, claro. Porque las leyes interpretativas las odio. Sí. Yo digo que la ley interpretativa es producto de una mala redacción de una ley original. Pero las escriben así a propósito. Y claro. Exacto. Yo voto por un fiscal general. Lo que pasa es que capaz que eso son cosas que se van a ir retroalimentando a medida de que vaya avanzando el partido digital. Quiero un fiscal general elegido por el pueblo. Y quiero jefe de policía
director nacional de policía elegido por el pueblo, independientemente y evaluado por el pueblo. Obligarlos a estar en contacto con la gente. Bien, proponelo a la plataforma. Quiero los mayas. Proponelo a la plataforma. A ver, vuelvo a contestarte. Lo que decía la plataforma es la ideología del partido. O sea, se va generando de forma colaborativa. Creemos que abriendo la participación, que la gente pueda decidir temas, eso es lo que nosotros vamos a... ¿Lo vemos? Eso es lo que nosotros vamos a defender. Siempre que se ajuste a derecho, ¿no? Claro. Bien, pero... Y el mecanismo para agregar es votando. Una de las herramientas del partido digital, además de la discusión, es la votación de eso que se genera a través de la herramienta de debate. Se genera una propuesta en la herramienta de debate, se pone en la herramienta de votación, se vota en la herramienta de votación y eso es lo que dice el representante en la parte en el Parlamento, supuestamente. Para hacerlo más, por cómo lo entiendo yo, o sea, en sí el partido digital no tendría ideología, la única ideología sería lo que representarían los votos de la comunidad digital. Esa es la ideología. Creo que es una y esa hasta la más pura de todas. Porque está lo que vendría a ser los partidos tradicionales que podrían tener su propia ideología, sea cual sea, no importa, pero cuando se presente un proyecto X, ¿entendés? Que merezca discusión por filosófica, religiosa o lo que sea, ¿entendés? En momentos donde las redes habilitan para eso, saber si los representantes del partido digital van a exponer su propia forma de pensar. Sí, claro, pero dentro de la plataforma, donde todos valemos uno. Todos valemos uno. Exacto. Lo que pasa es que o sea, queremos, como bien decías, esos valores. El valor de la participación. De que si logramos un debate educado, capacitado, que eso es otro de los valores también importantes del partido, poder educar y poner información al alcance de la gente de forma accesible y que pueda tomar las mejores decisiones. Y en cuanto a mejor, no entro en para un lado o para otro. Mejor me refiero a un debate inclusivo, donde participe la mayor cantidad de gente posible y con la mayor cantidad de información posible para poder conocer los distintos impactos de la decisión. Eso es importantísimo. Y en ese valor creemos nosotros. Lo que salga de ese debate, eso es lo que nosotros vamos a defender. Ya sea ahora que estamos arrancando el proceso de armar el programa de gobierno, por eso muchas cosas de ideas, cosas que puedan surgir acá, ya se pueden plantear y ya es un proceso abierto que lo pueden tomar otros partidos políticos para presentarlo, o igualmente todas esas ideas las más votadas van a formar parte de nuestro programa de gobierno. Es un proceso que ya lo estamos arrancando ahora. Y después, cuando estemos en el Parlamento a partir de 2020, cada proyecto de ley se va a votar y decidir de esa manera. Y los representantes van a tener voz dentro de la plataforma, pero el resultado que salga es el que después van a trasladar al Parlamento. ¿Y cómo piensa? No. Termina. No, dale, sí, abrimos a las preguntas de... Vamos a suponer que ya se armó esa parte. ¿Cómo piensa? Ya está armada. Bueno, está. O sea, técnicamente la plataforma ya está. ¿Y cómo va a ser el área de expandirse a los usuarios? Digo, o sea, una cosa es la típica publicación por pago y todo eso, pero ¿cómo va a ser llegar al usuario en sí? Digo, ¿está pensado eso? No está la verdad absoluta, el tema marketing y todo eso, es ir probando. Es un tema de inversión obviamente en publicidad y depende también según el tema, porque no es lo mismo, hay un proyecto de ley, no sé, del rubro medioambiental, capaz lo difundís de una manera distinta a algo de derechos humanos. Y esto es algo que está escrito en piedra, pero yo lo que pienso al lado del marketing, para mí la mejor estrategia de marketing va a ser cuando se ponga a votación una ley mediática. Exacto. Que tenga el poder de la plataforma de decidir hacia dónde va a ir el Parlamento o no. Hoy tenemos ese escenario de 49 diputados para cada lado y ese otro 50 que ahora lo recuperaron, pero que va y viene, no sé, ese otro 50 sea el partido digital. Tenés un poder ahí de decidir la votación del Parlamento y eso va a ser el mejor argumento de marketing para que la gente venga a participar. Por eso, pero leyes mediáticas, que la gente quiera participar, creo que eso va a ser la mejor estrategia de marketing. Porque no es solamente participación un poco vacía como se da en las redes sociales, sino es participación que después va a tener impacto real. Creo que eso para mí va a ser lo mejor. Yo perdí un capítulo ahí, porque la necesidad, como planteaba él muy bien, la necesidad está del partido digital. Aquí estamos que ya tenemos un representante. ¿Y cómo llegamos a tener ese representante? De repente ya lo tienen estructurado, pero ¿cómo se llega a tener ese representante de lo que es hoy el partido digital a tener un representante en el Parlamento? Está más o menos definido eso, hay un camino
¿Ya esbozado por lo menos? ¿O es algo a definir? Mitad y mitad. A ver, creo que ninguna campaña política es rígida. Sí, tenemos ¿Hay como... una campaña ya hecha? Y tenemos objetivos a cumplir. Obviamente, hoy todavía no estamos fuertes en lo que es campaña política. Estamos armando la estructura primero del partido. ¿En qué está el partido hoy? Que yo capaz que vengo afuera y no conozco mucho cuál es la situación actual. ¿En qué está el partido hoy? ¿Qué es lo que se tiene? Me surgen dudas como, por ejemplo, si se vota, uno se registra para votar, o no, yo puedo votar todas las veces que quiero. Bien, contesto acá y después que Leo te conteste a vos, que sea la parte técnica. Este año, un poco los objetivos que nos faltan es más que nada a nivel de estructura de partido político. De terminar de registrarnos en la Corte Electoral, terminar de dar los equipos internos de trabajo, una estructura de financiamiento a través de financiamiento colectivo, de distintos aportes, afiliados. Es un poco a nivel de estructura partido para armar la base para, a partir de que viene, arrancar fuerte con lo que es campaña. Tenemos claro de que en ciertas zonas geográficas vamos a meterle más foco por cuán fácil o cuán accesible es llegar a ese diputado. Es un tema de política, en algunas zonas vamos a meterle más foco, pero igualmente, por ejemplo, ya el mes pasado estuvimos en Maldonado y un equipo está arrancando a trabajar allá y seguramente volvamos dentro de poco. Entonces, también es ir armando un poco esa estructura. Y ese es el objetivo, el desafío de salir a hacer ruido y a hacernos conocer y arrancar a armar esos equipos. Pero hoy, como armando estructura de partido, el año que viene arrancamos ya con la campaña política fuerte, con el objetivo de llegar a esos 30.000 votos, que es lo que nos habilita a tener un diputado. Ese es como el objetivo mínimo. Apuntamos a más, obviamente, pero ese es como el objetivo mínimo para 2019. Y después, Leo, te paso la apuesta. Sí, ya tenemos, en la plataforma ya te permite ingresar como usuario. En el momento que es un debate solo, no se pide mucho más información que tu mail, para mantener una notificación o alguna cosa así. En el momento que haya que votar cosas, que hoy en día no están en la herramienta de votación, se va a hacer una correspondencia entre lo que es tu credencial y poder entrar a esa herramienta de votación. Si no, no puedes entrar, porque la idea es hacer que la gente que vote es la gente que está habilitada por la Corte Electoral. Y que vote una vez. Después, y que vote una vez. Claro, por supuesto de que vote una vez y la herramienta se va a encargar de saber que votaste una vez sola y además de otros mecanismos para también asegurarle a la gente que ningún voto se cambió ni cosas así que obviamente tienen que darte seguridad porque si no es como más raro. Pero yo sé, eso sería una plataforma donde se discuten los temas y eso. Eso ya lo puedes ver. Debate.partidodigital.org.uy. Ahí ya hay temas, ideas que incluso se han arrancado a discutir, porque ahí esas pero ideas... es solo para debatir, en el momento que se... Después se pasa a votación. Cuando vas a votación, meter la papeleta. No, las ideas del partido digital y lo que actúe su representante son online. O sea, una persona que vota se computa como un voto en una papeleta. No, ¿por qué la papeleta? Porque es legal eso en Uruguay. No. Pero nosotros no vamos a elegir legisladores. O sea, lo que se va a hacer online es la actuación interna del partido. Lo que actúa el partido digital es afuera. No vamos a elegir los legisladores. Eso es otra cosa, es el sistema, el computadora. Hoy papeleta y va a seguir papeleta seguramente para 2019. Nosotros lo decimos a nivel interno. Cómo se van a elegir las autoridades del partido, cómo se van a elegir cuáles son las ideas del programa de gobierno, posiciones del partido también, y lo que actúe. Eso es interno y es más micro, yo lo veía más macro. Pues. Pero es arrancar a pregonar con el ejemplo. Yo una pregunta que iba a hacer hoy. Sí. Era una vez que se alcance un diputado o dos, gracias a varios, esa persona va a ser elegida internamente, obviamente, y va a tener un sueldo dentro del Parlamento, ¿no? por su trabajo allí. Por otro lado, lo que él diga en el Parlamento va a ser producto de la participación de todos y bueno, lo que se decida en el partido. Entonces, ¿cómo se ve esa remuneración de esa persona, ¿no? dentro del Parlamento desde el partido? O sea, es su remuneración. ¿Cómo se va a manejar? Claro, va a quedar para él, es algo del partido. Mira, es algo que no está escrito en piedra, lo hemos debatido. La realidad que lo que hemos hablado es cierto, es bien como vos decís,
la tarea de su representante va a ser distinta al del representante tradicional, porque mucho trabajo va a estar en la plataforma, pero va a tener otro trabajo, que es, por ejemplo, el incentivar a la participación en la plataforma. Estar generando material, estar reuniéndose con asociaciones para invitar a que propongan, a que expresen sus opiniones, invitando expertos. ¿Cómo? Una cara visible. Claro, pero va a tener un trabajo fuerte también, tal vez no creando la idea, no trabajando en la elaboración de un proyecto de ley, pero sí incentivando a que venga gente que va a ser lo que van a poner los insumos para crear ese proyecto de ley. O sea, el trabajo va a ser distinto, pero va a tener ese trabajo. Entonces, o sea, va a tener un horario que no le permite trabajar en otra cosa. Ah, no, sí, claro. Va a tener un va a sueldo por un trabajo que va a estar Va haciendo. a ser un trabajo full time, pero va a ser justamente los empleados que vamos a tener para que trabajen fuerte, para que esa plataforma funcione. Escritorio que cumpla 8 horas. Claro. Solamente un minuto para ir al baño. Y la Ahí está, los drones te siguen ahora. ¿Cómo van a ser después? O sea, ¿qué pasa? Cuando vos te lanzás una campaña, me imagino que tienen algún asesor o algo, porque vas a tener el foco de todos los partidos hacia ti. O sea... Ojalá. Ojalá, no creo que al principio. Pero digo porque, o sea, esto es una idea innovadora muy buena. Y cuando las ideas innovadoras son muy buenas y se mezclan con política, hay muchos partidos que no les pueden gustar. Entonces, hay distintos planes de contingencia, como tienen algo preparado para eso. Digo. O sea, no es que se llega y después o sea, van a abrirte la puerta. O sea, eso es un mundo... Pero que no pretendemos que nos abran la puerta. Claro. O sea, es un tema, es cierto, van a pasar otras cosas y las resolveremos cuando, o sea, tenemos desafíos internos nosotros de constituir un nuevo partido, armar una estructura. Estamos hablando de un partido político de cero. Es un tema de que los otros partidos no lo tienen. Los otros partidos ya vienen con una base de cientos de años y tienen que prepararse en armar la campaña política y ganar más votos y ganar el que está al lado. Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros. Sin compromisos. No, y aparecerán desafíos y los resolveremos en ese momento. Pero en realidad hoy el desafío es interno nuestro. Incluso hablando con iniciativas que han habido en otros países parecidas a esta, una de las preguntas fueron por ese lado. Che, y le pusieron muchas piedras en el camino, ¿cómo estuvo la competencia? Sí, hubo algo. Pero el desafío más grande fue interno de saber comunicar la idea, de desarrollarnos como partido político, de invitar a más gente, armar equipos. Hoy, con la etapa en la que estamos, y creo que va a marcar el tema de la campaña, va a ser un desafío interno más fuerte que las amenazas que puedan venir por fuera. No descarto que las haya, no soy ingenuo. Y si las hay, quiere decir que llegamos a un gran poder de acarrear gente y que les gusta esta idea. Pero ahí la resolveremos. Hoy el foco está en cumplir los objetivos que tenemos nosotros para llegar al Parlamento. Y no esperamos que nos abran las puertas. Y si no las abran, no importa. O sea, la van a abrir los votos de la gente. Hoy tenemos 30.000 votos, 50.000 votos, 100.000 votos. Entramos al Parlamento. No pretendemos que no importa que otro partido nos abra la puerta o no. Nos va a abrir los votos de la gente. Entonces, eso es un tema de que hoy, no nos preocupa los otros partidos. Incluso estamos en una política de que si otros partidos quieren utilizar la plataforma que nosotros usamos, estamos súper abiertos. Todas las plataformas nuestras son de código abierto. ¿Quieren usar la plataforma de rendir gastos e ingresos? Que las usen. Si no las usan, queda en evidencia que capaz no las quieren usar. O porque no es una barrera tecnológica. Pues la idea nuestra es preocuparnos por nosotros y si salpicamos y mejoramos el sistema en el camino, mucho mejor. No sé, ¿alguna duda? Si yo perdón. Se negó. No, pero no sé si alguna duda. Algo que quería comentar hoy, el tema de la ideología. Para mucha gente, las ideologías tradicionales ya son obsoletas. Si vos mirás... compartíamos un video de periodistas y eso que hacen análisis político, se ve claramente que las ideologías son obsoletas. Hoy compararnos con las ideologías de otro partido es totalmente innecesario. Estamos reconstruyendo lo que es una ideología. En cambio, si unos videos que yo te pasé, capaz que si tú los ves después, la idea es llegar a la democratización pura. Entonces creemos que por el intermedio del partido digital lo vamos a lograr, donde la gente pueda decidir momento a momento, in situ, cuando haya algo que decidir, que se pueda, no cada 5 años. Básicamente creo que, no sé, que Justin me corrija, la esencia viene por ahí. Pero olvidarnos de la ideología de los demás partidos, porque capaz que para nosotros eso ya fue. No existe más. Buscamos otra cosa totalmente diferente. Queremos romper
la estructura política que existe hoy, básicamente. No sé, eso es lo que pienso. Una pregunta, apoyo, sponsorización. ¿Cuál es la pregunta? Tenemos como candidatos. No, si viene alguien y no está haciendo trata de blancas, que sea transparente. O sea, lo importante es que nosotros, todos nuestros ingresos tienen que ser transparentes y tienen que ser según las leyes de lo que está establecido. Sobre la ley de financiación de partidos políticos. En nuestro caso, lo que está decidido en cuanto a eso tiene que ser siempre transparente. Si hay una donación anónima, no la aceptamos. Incluso nos ha pasado que online ha sido una donación anónima, le pedimos el dato y si no nos da quién es, se la devolvemos. O sea, no recibimos donaciones anónimas. Eso es como algo excluyente en cuanto a financiamiento. Perdón, ¿qué ibas a preguntar algo? No. ¿Cómo era el tema si pedir un sponsor y puedes llegar a ser dudoso su procedencia, ¿no? El dinero? ¿Se puede saber? Con las normas establecidas. Eso está legislado, o sea, eso lo se tendrá en Su cuenta. procedencia y su intención. ¿Cuál es la intención también hay que ver? Pero que tenga una intención de apoyar para después cobrar un favor. Pero no lo puede hacer. Porque la actuación de nuestro legislador se decide en la plataforma. Tiene que comprar a cada uno de los usuarios. O sea, nosotros ahí ya tenemos una barrera frente a ese tipo de corrupción que se puede dar en otros partidos. Pero si se va a dar una imagen de transparencia total, eso de alguna forma lo puede contaminar. Aunque no sea real. La gente lo va a imaginar, somos expertos en tergiversar las cosas cuando no nos conviene. Y te pueden indicar que estás acomodado con fulanito y no estás. Pero es una forma de no es parte de la regla del juego, capaz. Pero si a la hora de votar no hay forma de estar va a acomodado. decidir la plataforma. El tema son los que no están en la plataforma, los que querés traer, los que te tienen que votar, si ven que no sos tan transparente, porque te ponen algún velo en el camino, ese voto no lo vas a tener. Pero una cosa es que sea la empresa o algo que alguien pueda pensar que están donando por una cosa, eso es algo Yo no que digo que pensarlo, lo que digo es que hay que tener mucho cuidado. No, la transparencia 100%. Para mí hay que tener Eso mucho cuidado. siempre. Eso Se siempre. pone a la defensiva ahí. Sí. Pero es que por eso, mirá, nos ha pasado. Una vez nos callaron $5 y no sabíamos quién era, y no nos contestaba para poner información y se la devolvimos. Nos cayó $5 y le devolvimos la donación. Listo. Por eso es un tema de que ya desde ahora ya justamente arrancás a poner esa barrera frente a las dudas que hay en cuanto a Hay un financiamiento. dicho que dice, no solamente hay que ser, sino hay que parecer. Y eso se da en la realidad. Sí, Se da en la en realidad. política más todavía. ¿Se puede saber quién dio plata y cuánta plata dio? Sí, finanzas.partidodigital.org.uy. Hasta con cantito y todo te lo digo. Sí, eso ya se puede saber y eso es lo que ya implementamos desde el comienzo. No vas a ver mucha plata, pero lo que nos han donado está ahí, está todo listado por fecha, quién lo ha hecho. Voy a publicar un poco los sitios que tienen para que uno pueda tener acceso, los conozca. Pueda tener No, pero mismo entrando a la web del partido, Partido Digital. Yo no lo encontré, yo intenté, no soy experto en el tema. ¿No? Leo. Quizá no lo haya encontrado yo. Ya, bueno, el partido digital aparece de una. ¿Cuál? Si en Google pones partido digital aparece de una. Yo entré por ahí. Yo me aseguré pero que no eso llegué pasa. a la final. Estuviera en la primera. Claro. En la primera si no, búsqueda. es partidodigital.org.uy. No llegué a las finanzas. Entró a la web, pero en la web no encontró. Bueno, eso podemos verlo, Sí, no, está ahí la parte de finanzas, ahí se puede llegar a esa parte. Veremos el tema de diseño, a ver si hay que destacarlo un poco más o no. Partidodigital.org.uy/finanzas. Finanzas. Sí, ahí está eso. Eso ya está, es algo que ya implementamos desde el comienzo. O sea, una de las grandes por decirlo de una manera, íconos que tiene el Partido Digital es la transparencia. Primero por la plataforma y segundo porque está expuesto todo lo que sería es uno de los grandes valores. La gran bandera, una de las grandes banderas que tiene. Igual el mismo, estamos transmitiendo por Facebook toda la reunión. Seguimos qué reunión. Esta es la reunión del. ¿Está en Facebook? Sí, está ahí el celular. ¿Estabas escapado? ¿Estabas escapado? ¿No dijiste que venías para acá? Pero 100% transparente. O sea, la idea justamente, y ese tipo de cosas ya las podemos, por eso hablar un poco de esto. Todas estas cosas ya las podemos nosotros implementar internamente. O sea, y pregonar con el ejemplo. Entonces, la transparencia, 100% así. Sí. Participación y transparencia. Bien.
Bueno, no sé si queda alguna pregunta o consulta. Gracias por venir a todos los que vinieron. Bienvenidos a las caras nuevas. Son súper bienvenidos a volver el próximo lunes. Internamente también, ahora contáctenos, o bueno, Andrés siempre que está ahí, papel y lápiz, para dejarle los datos, si quieren que los contactemos a las próximas reuniones. Nosotros internamente los lunes nos juntamos también para planificar las actividades que se vienen. ¿Los contactos son solamente el primer lunes de cada mes? La reunión, instancia no, esta reunión abierta pública es la que hacemos el primer lunes de cada mes. Después internamente, si ya querés sumarte a colaborar de alguna manera con el partido, nos juntamos los otros lunes. Internamente. Eso le puede dejar a Andrés, el que está ahí, tus datos. Y cada 15 días. Digo, el lunes que viene vamos a juntar. El lunes que viene, otro no. ¿Reuniones de este tipo? Sí, pero más específica, más chica, ya comiendo algo y trabajando. Más de trabajo. Más de trabajo, pero para una pisita, algo mediante, eso es cierto, Pero esa es un poco la modalidad. Esta abierta sí, las otras no, son alguna barbacoa, alguna casa de nosotros. Por eso armamos el grupo, los contactamos. Por eso un poco la invitación para los que quieran sumarse. En la web, como les dije, está toda la información también, nuestros datos de contacto. Bueno, espero que los nuevos que se hayan encontrado con algo bueno o mejor de lo que esperaban, están invitados. ¿Para participar hay una cuota? Está el programa de afiliados. ¿Cómo se concreta eso? Es una cuota de 200 pesos. ¿Cómo se concreta? ¿Se habla con Andrés también? Sí, hablar con Andrés y te pasamos los medios de pago para configurarlo. Puede ser a través de transferencia bancaria, tarjeta de crédito, lo que tengas. Eso le dejan los datos a Andrés y ahí le pasamos la información para afiliarse. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por la iniciativa, la verdad. Vamos arriba. Muy bueno. Gracias. Eduardo. Te doy una tarjeta.